Buenas noches a todos. Buenas noches, gente del canal de Fenómenos Extraños. Hoy tenemos quizá uno de los casos más terroríficos que he escuchado. Se lo oí escuchar a la propia Laura, cómo lo cuenta, cómo lo sintió. Y la verdad es que pone los pelos de punta. Y aquí pues está parte del equipo de investigación de Inés del Río. Está nuestro amigo Poli, está nuestro amigo José Manuel también aquí. Y bueno, pues Laura va a tardar un poquito en llegar, pero os va a contar algo que le ha sucedido hoy en día en el hospital, porque ha tenido que ir pues, lamentablemente tuvo un percance ayer. Y bueno, pues de hecho me ha mandado un vídeo desde el hospital contándome todo lo que le ha pasado. Y ha tenido un efecto paranormal, efectivamente, ha tenido un suceso paranormal, pero voy a dejar que lo cuente ella, porque la verdad que es curioso lo que le ha sucedido, como que alguien o algo le ha atravesado el cuerpo, en pocas palabras. Vendría a decir eso, pero lo va a contar ella. Y sin más preámbulos, pues vamos a pasar por aquí a nuestros amigos que están esperando. Así que os voy a desmutear. Está Poli celebrando. Bueno, pues aquí están nuestros amigos José Manuel Salafranca desde Alcañiz y nuestro amigo Poli desde Argentina. Así que bienvenidos a los dos. José Manuel ya se había estrenado aquí en el canal. De hecho, estuvo contando su experiencia brutal, experiencia, la verdad, de cuando fue perseguido por un ovni en la carretera de Belchite. Y también, pues bueno, tuvo un suceso extraño que empezó realmente en el Burgo de Ebro. Pero para eso ya lo contó en el programa de Contactados, así que os estaréis deseando verlo cuando termine este directo, porque la verdad es que todos los matices que tiene, incluso como un rasgo de viaje espacio-temporal, como luego sucedió en otra carretera, también en el mismo recorrido que hicieron, que se empezaron a encontrar coches antiguos, incluso pues gente extraña caminando por una carretera. Es uno de los casos más bizarros que yo he escuchado, el de José Manuel, pues que bueno, y además que ha tenido muchas experiencias ovni, muchas experiencias paranormales. Así que, bueno, buenas noches. Lo primero, José Manuel, desde aquí de Zaragoza hasta, bueno, que somos vecinos prácticamente, desde Alcañiz. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Diego. Encantado de estar de nuevo en tu programa. Y nada, ha sido por causas de fuerza mayor, pero muy a gusto. Exactamente, porque nuestra amiga, pues Lauri, pues ha tenido este percance y mientras está llegando, pues vamos a darle este pequeño espacio de tiempo para que ella llegue tranquila y sobre todo, pues que esté rodeada de los suyos, de su gente, de la gente que quiere. Y bueno, pues aquí se estrena, que aunque estuvo mucho tiempo colaborando con Fenómeno en Español, y bueno, sigue allí con la llavecita puesta, es Obvio. nuestro querido Poli Pachada. Recuerdo de que muchos de nuestros programas se emiten en diferido en Radio Tiflo, en Argentina. Sí, de a Y poco muchas los voy veces se emiten editando y los voy subiendo, sí, sí. Así que se emite en Radio Tiflo, una de las primeras radios que ha sido adaptada para gente pues con disminución visual y que bueno, pues desde Fenómeno Español y Fenómenos Extraños hemos querido colaborar desde el primer minuto para para que todo el mundo pueda disfrutar de este maravilloso mundo del misterio. Y también quiero anunciar que se están abriendo puertas de cara a que el canal empiece a ser traducido también al lenguaje de signos. Entonces, estamos investigando una manera de algún tipo de software
con una asociación de disminuidos físicos de aquí de Aragón para ver si se podría hacer este avance y que todo el mundo pues todo el mundo que quiera participar, que no haya barreras realmente para poder realizar este tipo de directos y que todo el mundo lo pueda disfrutar. Y bueno, Poli, ¿cómo has estado? Bienvenido aquí a Fenómenos Extraños. Bueno, muy buenas tardes para todos, muy buenas noches para los que estén más tarde viendo el programa. No, para mí es un placer, es la primera vez. Hasta me puse perfume, pero no lo van a notar ustedes. Pero, pero no, un placer y sí, para mí es un placer poder retransmitir los programas en el canal de YouTube, pasarlos por la radio, para que sea accesible para la gente no vidente. Y la verdad, sí, es muy importante que la gente de a poco vayan haciendo actividades accesibles y que se adapten cosas para gente que quizás no tenga las posibilidades, ¿no? Físicas o materiales, ¿no? Para realizar este tipo de accesibilidades. Pero por fortuna pude tener una radio y transmitir las cosas de los amigos, que eso es lo que a mí me gusta, ¿no? El cariño que les tengo a ustedes en España es tremendo, desde el momento en que conocí España, y estuve allá un mes casi, pero sí, estoy muy feliz de que estemos acá haciéndole el aguante a Laura. Y bueno, yo también tuve un percance, hoy me corté el dedo, así que con una tijera. Así que mira, venimos mal. Pero bueno, como yo digo siempre, ojos que no ven, corazón que no siente, pero sí que duele la tijera, ¿eh? Pero sí, el caso de Torre de Palos a mí me ha sorprendido muchísimo porque, por ejemplo, yo nunca había analizado una psicofonía. Entonces me encontré, no era yo un escéptico en este caso, ni en ningún otro. Pero yo decía, bueno, capaz que se puede manipular, capaz que hay algo raro, y no, lo que se escucha ahí es real, no hay forma de darlo vuelta ni por equivocación. Aparte te insultan, te siguen, te gritan, te susurran, te golpean, es Sí, tremendo, parece una cancha de fútbol eso, sí. Yo es allí tremendo. estuve hace ya muchos años. De hecho, eh, le comenté sobre este sitio que una vez conocí a José Manuel y le comenté si había estado alguna vez en este lugar. Yo investigué para la revista Fenómeno en Español y la verdad es que fue uno de los lugares que más me sorprendió porque yo no me esperaba absolutamente nada de este sitio. Pero yo, de hecho, fui sin saber la historia la primera vez, fui a conocer, a ver qué pasaba allí. Y me recuerdo que en un momento dado una de las baterías literalmente explotó, estalló contra una pared y fue Wow. algo que a mí, bueno, pues me dejó, voy a decirlo hablando claro, me puso los huevos de corbata, hablando claro. Y O sea, sí, me puso los huevos de corbata porque no me esperaba ese susto y no me lo esperaba para nada. Lo que me pasó allí a mí en Torrepalos, pero no me lo esperaba. Y luego, pues, el ver sonidos de puertas, pasos continuamente, sonidos también de vocecillas, como si en las grabaciones, pero los continuos pasos eran continuos, como si hubiera gente corriendo por el piso de arriba, o incluso si estabas cuando subimos al piso de arriba, ya que nosotros fuimos hace ya pues por lo menos 6 años, y estaba bastante enterita, o sea, quedaban bastante incluso mobiliario de la mansión, uh-huh. y pudimos subir pues casi todos los pisos, pudimos recorrerla entera de arriba abajo, y fue uno de los lugares donde yo, tras salir de una de las habitaciones, con mi compañero Jesús Velázquez, que bueno, le mando un fuerte abrazo también, pues al salir escuchamos cómo se arrastraba una teja, una especie de teja que además era bastante pesada, por el tamaño era bastante pesada y cómo se había arrastrado. Lo vimos ahí y cuando fuimos a la habitación otra vez, debido pues, a que hayamos oído todo aquello, pues directamente vimos que se había movido y dijimos, pero ¿cómo coño ha podido ser esto? O sea, ¿qué animal ha podido hacer eh, algo así? Sí, Claro. Antonio, me acojoné, me acojoné, la verdad, me acojoné porque es un lugar que me sorprendió.
Y ya pues las siguientes veces fui más preparado, con mayor equipo y más, ya sabiendo la historia. Y una de las cosas que más te sorprendió, sobre todo, José Manuel, vos que eres de allí de la zona, es como ese altar maligno, ese altar que yo le denominé el altar maligno porque fue donde yo tuve ese susto, pero ese altar bastante siniestro, porque es bastante siniestro y está en una zona escondida como si fuera en un pasadizo escondido y que pues al lado pues tenía lo que yo en su día denominé como una serie de celdas que pudieran ser, no se sabe si eran corrales o qué era, porque ese altar al final no se explica realmente por qué estaba allí, realmente. Y además es el punto fuerte realmente de apariciones allí. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el convento y la capilla es un lugar que no te recibe bien. O sea, su energía te expulsa de allí, así como hay otros lugares que te acogen y eres bien recibido. Este convento y esta capilla te expulsan por su mala energía, por su mala vibración. Y lo que estabas comentando del altar, este es el altar que originalmente estaba arriba en la capilla. Y abajo hay unas cuevas que y bajaron lo que es el altar a la última cueva. No sé cómo lo bajarían, porque esas losas deben de pesar 400 o 500 kilos cada losa, y hay tres, dos para soporte y una que hace de tablero. Y no sé con qué medios pudieron llevar las losas del altar allí. Y efectivamente, lo que tú dices que eran celdas es que realmente eran celdas. El convento fue un lugar de rehabilitación para toxicómanos, y Sí. a los toxicómanos que tenían el síndrome de abstinencia más fuerte los encerraban en aquellas celdas para que no molestasen al resto de los internos. Y la cura que les ofrecían era a base de rezos y misas. O sea, algo Ahí es donde quería yo llegar. brutal y de mucho sufrimiento. Exactamente, porque decían que, sobre todo, este convento se cerró en el año 97, porque, bueno, ya no tenía fondos, etcétera, y, bueno, a la gente ya, pues, no le interesaba la vida allí. ¿Por qué? Porque hasta los propios monjes, a la propia diócesis a la cual fue donado, que además, voy a añadir una pequeña información nueva, este lugar fue utilizado en la guerra civil por los italianos, fue un cuartel del bando de los italianos, del bando de Claro. Mussolini, en pocas Tal palabras. cual. De hecho, se tiene la idea de que allí hubo batalla y que se utilizó como hospital en la toma de Alcañiz. Entonces, de eso no hay una constancia totalmente clara a día de hoy, no hay una constancia totalmente que diga, pues bueno, sí, pero lo que sí que hay constancia es de esto, ¿no? De que se utilizó como un lugar de retiro de desintoxicación y que pues allí todos los testimonios que se pudieron recoger, todos, absolutamente todos, decían que las condiciones eran allí infrahumanas. O sea, que eran unas condiciones lamentables y que pues aquello era como que incluso se podían estar violando derechos humanos allí debido al trato pésimo y a las instalaciones pésimas pues que había, ¿no? De Totalmente. ese trato Una pequeña cosa, infrahumano. Diego, una pequeña cosa, que el convento también fue orfanato. O sea, acogió también a niños de la guerra. Para niños huérfanos que habían quedado sin padres en la Guerra Civil Española. Exactamente. Así es. Lo cedió, creo que si no recuerdo mal, el propio Franco. Si no Puede recuerdo mal, ser. el bando nacionalista. Sí, pero es una pena porque hay muy poca información en las redes al respecto de la historia del lugar o cómo fue pasando de mano en mano. Creo que solamente la gente que vive en el lugar puede ofrecer puede clarificar un poco todo eso. Sí, yo lo supe pues gracias a un amigo mío, a mi amigo Juan de Alcañiz, que le mando un fuerte abrazo y fue el que me puso sobre la pista sobre este lugar.
y pude, pues a base de tirar unos pocos hilos, empecé a tirar cada vez más fuerte y descubrí pues muchas cosas de la historia de allí. Y también pues a Juan Carlos Salamera, que estuvo en este lugar, pues dijo algunas cosas bastante interesantes. Y es que, pues de hecho me dijo realmente que allí se había practicado brujería, que era un lugar donde incluso yo me encontré restos de rituales que habían hecho y que era un lugar muy escogido para la gente que se dedica a hacer pues ritualística, Wicca, satanista también, Sí, que sí, se sí. dedican a estos tipos de rituales y bueno, pues que es un lugar bastante común. Allí No sé si ya me... precisamente donde, Sí, donde está el altar, nosotros cuando estuvimos filmando con cámaras de visión nocturna, se ven como hay restos todavía de portavelas de algún ritual y hay pentagramas pintados y los números de 666, que eso lo puede haber hecho cualquiera, pero no los pentagramas que tienen un significado para la gente que practica estos rituales. ojo, porque el tema del 666, mucha gente dice que es el número del demonio y no es así. Realmente el número del demonio es otro, que sería más bien, creo, si no recuerdo mal, del 316, si no recuerdo mal. Pero eso ya la gente de esoterismo se lo dejo a nuestros especialistas en esoterismo, porque muchas veces se demonizó al 666, pero realmente no es así. Que sea un significado demoníaco, no, 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 nada en absoluto. Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, con edificios en Estados Unidos, que el piso número 13 Exactamente, no lo construyen, pasan del 12 al 14. exactamente. Porque dicen que, o como decía un famoso piloto de carreras, que él nunca había ganado 13 títulos, que había ganado 12 más uno. ¿Por qué? Sí, Por Claro. esa leyenda, ¿no? Esa leyenda de decir el 13 que está maldito. Esa historia. Pero además es que el Cañiz tiene grandes lugares. También recuerdo la famosa Casa Ram, también. Pero es que para mí, yo pienso, y vos, José Manuel, y vos, Poli, lo sabréis, yo pienso que Torrepalos está muy poco investigado para lo que debería haberse hecho allí, porque yo no he visto absolutamente a nadie que haya querido acercarse y yo que he hecho pues algunas investigaciones para las revistas, se han publicado, etcétera, y yo no he visto a nadie que luego quisiera acercarse allí. No sé por qué, o sea, no sé por qué no se acercan, o sea, no, la gente no quiere no quiere ir a ese sitio, o sea, sin la embargo, gente le yo tiene quiero mucho cuatro veces. respeto. La gente le tiene muchísimo respeto a ese lugar y es precisamente, creo que por lo que te he dicho al comenzar la entrevista, que es porque es un sitio que no te acoge, que te expulsa, o sea, te echa del lugar. La gente de Alcañiz tiene mucho miedo a ese sitio y eso lo sé. Eso lo sé porque me lo han contado varios amigos míos de Alcañiz y me dijeron literalmente, dice, tienes unos huevos así de grandes por meterte en ese sitio, dice, yo no me meto. Porque allí Igualmente, son muchas veces las que se han visto figuras, luces extrañas, eh, gritos que se oyen incluso desde el lugar, e incluso gente que ha accedido al sitio me contaron que, pues bueno, estuvieron viendo el sitio por la noche y que luego sintieron una presencia que les seguía hasta su casa y que, bueno, pues durante unos días tuvieron experiencias paranormales en su propia casa, como si, que si algo se le llevaron. Entonces, claro, es que es muy llamativo este lugar y a mí me recordó precisamente lo que dice Diego Barranco, pues que a la capilla del Sanatorio de Aramonte, ¿no? Esa mala fama que tiene, pero es que esta está, para mí, poco investigada. Sobre mí, este sitio está poco investigado. Yo sí que descubrí que hay una leyenda, esto, bueno, esto supongo que José Manuel también lo sabrá, y Poli también, la leyenda de que en la famosa capilla se aparece un cura, Sí, la aparición del sí, sí. cura.
y que, pues bueno, sería un poco que tenía como que la gente que ha ido allí a hacer algún tipo de experimento, pues como que tenía malas pulgas, o sea, que no era muy dado a esas intromisiones, etcétera. Pero sí que se ha descrito muchas veces la figura de un cura en los alrededores de la mansión o del convento, y que sobre todo pues se ha visto muchas veces en la zona de la capilla, en la zona de las celdas, y que también allí pues se han registrado pues gritos de dolor. Hay otra zona también que yo capté lo que me pareció una sombra, habría que analizarla bien por expertos, pero me llamó mucho la atención por la sensación que se transmitía de ese sitio. Y yo, fijaros que yo no soy una persona que tenga mucha sensibilidad. Yo, de hecho, me muestro bastante inerte. En los lugares no me suele afectar. Pero en este sitio sí que parecía que había en esta parte de la mansión, había una cierta incomodidad y era bastante general. No sé si sería su gestión o qué pasaría. ¿Vosotros, José Manuel, llegasteis a sentir esta incomodidad también Yo, en ciertas partes del lugar? si yo te puedo contar una anécdota que la puede verificar los que estuvimos allí, fuimos Juanma Parsifal y yo, que hemos ido unas 5 veces a terminar la investigación. Y yo te puedo contar a modo de anécdota que la vez que se retransmitió en directo la filmación y las psicofonías y todo lo que estuvimos haciendo aquella vez, Juanma estuvo rezando literalmente durante todo el experimento, precisamente por la mala sensación que había y que tenía en el lugar donde estábamos. Porque también, voy a decirlo, es un lugar que una vez ya estás dentro sugestiona mucho también. O sea, es un lugar que parece ser el típico sitio que ha sucedido algo de terror y que, bueno, pues que te van a venir a comer, ¿no? La típica bestia, la típica criatura. Es un lugar que también juega mucho con tu mente y también pues por las pintadas que hay que parecen sombras. Es un lugar muy mental, o sea, que refleja a la perfección lo que allí se vivió. O sea, lo refleja totalmente a la Tal cual. perfección. Y vos, Poli, ¿qué impresión te dio este sitio cuando ya empezaste a escuchar y analizar todas Claro, estas audiciones? porque independientemente de la limitación visual que yo tengo, ya escuchando los primeros comentarios que hacía José y Juanma cuando estuvieron allá con los videos, con todo, y sí, obviamente, uno puede pensar que el lugar estaba cargado, pero justo nuestra perra. Pero cuando yo me puse a escuchar los audios, ahí realmente me sorprendí mucho porque... No es el mío, Diego, no es el mío. Hay el perrito, Sí, como ladra. No, ya está, es porque tocan el portero eléctrico o el timbre de la puerta, nada más. Ahí se cayó, ¿vieron? Ya está. Recuérdame que te diga una cosa, Diego, cuando termine Poli, antes de que se me olvide. Dale, pero para hacer rapidito les cuento de que, claro, yo cuando analizo el audio lo trato de analizar lo más objetivamente, pero hay por momentos en los audios, cuando uno purifica el sonido, que se nota que la mente está cargado, que se nota pesadez, se nota. Así que si uno ya lo escucha así en el audio, lo que debe ser ahí vivirlo en vivo, ¿no? Debe ser bastante acojonante, como dicen ustedes. Pero sí. ya sin más preámbulos, todo lo que queráis saber sobre Torrepalos, id al canal de Ainé del Río. Tenemos ya a Laura por aquí abajo, así que ya vamos a darle paso a Laura, que está ya... Déjame decir una cosita más, Diego, rápido. Sí, que sí. Vamos a estar prácticamente todo el equipo de investigación de Ainé del Río. Y quiero mandar un beso muy fuerte a Lucía Pose, que es nuestra radiestesista y la que nos ofreció la protección para poder
entrar al convento de Torre de Palos. Simplemente esto. Perfecto, perfecto. Pues bueno, no sé si que vos queréis quedaros abajo o cómo queréis estar, mientras pues cuenta ya Laura sus experiencias. Yo Y me voy a ir despidiendo porque tengo que hacer algunas cosas para el programa de la noche, pero después lo voy a subir más adelante este programa, así la gente lo puede disfrutar en la radio. Y como siempre, saludar a todos los colegas moderadores del chat. Y como siempre, Diego, un abrazo enorme para vos, para la familia y para todos los compañeros que conforman Fenómenos Extraños. La verdad que un placer haber estado acá. Y le mando un abrazo gigantesco. Y bueno, ahora continúan los chicos y yo por ahora me voy despidiendo momentáneamente. Así que abrazo enorme para todos. Hasta luego, Poli. Perfecto, Poli. Y bueno, pues José Manuel, no sé si vos quieras quedarte, pero vamos a introducir ya a Laura. Yo lo que había pensado, pues Como quieras. yo si quieres te bajo abajo, ¿vale? Cuando te vaya a introducir, yo te aviso, ¿vale? Para que vayas comentando, porque habrá momentos que sí que yo quiero comentar el tema de las mateadas OVNI en Alcañiz, porque sé que tuvisteis también a uno que otro percance. Así que bueno, pues eso, ¿vale? Vale, Te meto abajo y bueno, pues inicio ya Laura. Así muy que bueno, bien. pues bueno, como lo prometido es deuda, pues aquí está nuestra gran amiga Aine del Río, nuestra gran amiga Laura, desde Alemania, desde la ciudad de Köln. Ahora me dirás si lo digo bien y si no me pega una colleja. A distancia, si no me da una colleja, se está riendo, pero bueno. Así que bienvenida Laura aquí Hola, a... hola, buenas tardes, buenas noches. Disculpen muchísimo la demora. Primero que nada, agradecer a mis compañeros que ahí son de fierro y siempre, como buena parte del equipo que son, parte integrante del canal Aine del Río, enseguida me ofrecieron los dos cubrirme. Pido disculpas a la audiencia, no sé cuánta gente está mirando, les mando un abrazo a todos. Gracias No a pasa Poli, nada. les ofreciste bajar, los pobrecitos los quería saludar y no los pude saludar, pero supongo que están escuchando. Poli ya se fue, ya vi que se fue. Sí, Y están bueno, le abajo, mando un gran está beso abajo aquí José Manuel. Está a abajo, te está José escuchando. que está ahí atrás de cámara, pero lo puedes incorporar tranquilamente como vos quieras, como te dijo José, pero yo por supuesto que para mí es un gusto y no tengo ningunísimo problema, al contrario. Somos un equipo que estamos trabajando bastante fuerte, bueno, con José desde hace un año, Poli me parece que un poco más, porque ya habíamos empezado con la serie de lo que fue la previa de las mateadas paranormales, que era de mateadas y de ovnis de los días lunes, y después le cambiamos el nombre porque empezó a aparecer material de paranormal y cada vez más fuerte, a tener presencia también en el canal. A mí me pasó el proceso inverso de lo que te pasó a vos, con respecto, vos estabas abocado a lo paranormal solamente y empezaste, ¿no? Por tentación, por contagio con los argentinos y otras cositas más y otra gente, a meterte en la temática de los ovnis, como vos me contaste, Exactamente. y en el canal, si bien tratábamos el tema paranormal, empezó a cobrar muchísima fuerza y un caso, créeme, que fue como exactamente como abrir un portal, ¿no? Cuando empezaron a aparecer casos, y siempre caía un comentario de alguien que tenía un caso con esto y con lo otro, hasta que, bueno, nos salió una experiencia sumamente interesante que la van a ver próximamente en el canal, una vez que terminemos con este caso tan emblemático de ahí de Torre de Palos, ¿no? Que está ahí en Alcañiz donde está José. Y realmente no han parado de aparecer casos, de la gente mandarnos material o que ven tal y cual caso y dicen, ay, esto me recuerda a tal caso, me pasó tal cosa, y bueno, hemos ido haciendo varios programas con respecto a lo paranormal. Bueno, agradecerte de nuevo tu invitación. Eh, Acá somos así, troupe, parte, como parte de un todo, ¿no? Estamos todos abocados a esto y bueno, te agradezco la invitación. Habíamos estado hablando de algunas de mis experiencias y
Y bueno, acá estoy a disposición para lo que quieras preguntar. Quería preparar un material, lamento la demora, pido disculpas de nuevo porque me pasé la tarde en el hospital porque ayer me compré el DOM, todo para mí. Me despatarré en la parte trasera de la iglesia, no en la puerta, en la parte de atrás, Ujú. pasando por atrás, porque unos chicos me cerraron el paso, iba caminando y me cerraron el paso así que pensé que me iban a asaltar, que me iban a hacer algo, no sé. Y yo como soy rápido de reflejo, pegué un saltito para el costado, pero con la mala suerte de que había esos desagües que deberían estar así derechos en la vereda, había un desagüe en Ujú. forma de V, así, todo a lo largo, ¿no? Y me torcí el piecito y volé como Supergirl, así con los dos bracitos para adelante, y aterricé. Acá tengo un moretón acá en la mano que no sé si se ve, pero que es una cosa que es una maravilla. Y bueno, y las rodillas así, Y bueno, lo que nada. duelen, y lo que Sí, duelen, sí, sobre todo las ahora articulaciones. tomé un calmante recién que me dieron, pero fui porque es que hoy me dolía más todo que ayer. Entonces ahí me preocupé, porque yo no fui ayer porque dije, bueno, la caída, la rodilla ya está. Pero hoy me dolía menos el pelo y la pantorrilla derecha me dolía todo. Así que Pero nada. fíjate lo que es el misterio que hoy precisamente, estando en Ajá, el hospital ajá, para revisarte esto, te ha sí. sucedido algo extraño, como luego contaremos, porque antes me gustaría que te introdujeras vos, sobre todo, de quién es Ainé del Río, o sea, y Eh, eh, cómo te pusiste este apodo, realmente siempre he querido preguntártelo, ajá, y cómo te ok. iniciaste en el mundo del misterio, o sea, cuál fue tu punto de inicio. Bueno, Ainé del Río es del río porque yo estoy acá pegadita al Rin y es mi fuente de inspiración muchas veces. Yo tengo mucha conexión con el agua y de hecho canalizo a través del agua, ¿no? Me di cuenta en un punto que era mi fuente de conexión y después estando en temas de mediumnidad, donde estaba en el grupo eh, con, con Miguel Ángel Pumilla, en un grupo de mediunidad en Argentina, que lo hacíamos así también a Ujú. distancia, como novedad, digamos, me informaron otros medium que tienen mucho tiempo en esto de mi propia mediunidad, ¿no? Cosa que yo me sospechaba porque ya había tenido premoniciones, visiones y otras cuestiones. Pero antes de eso, lo que me pone a mí en contacto con el fenómeno fue que más o menos a los 7, 8 años empecé a leer los libros de arqueología que le compraba mi mamá a mi hermano y me empezó a fascinar el tema de la arqueología y empecé a ver estas cosas de los misterios las pistas de Nazca, el cráneo que no sabían cómo lo habían tallado, las pirámides que no sabían quién las había construido, o que por lo menos no se sabía cómo, ni quiénes, ni cómo, o por lo menos cómo, ¿no? Y todos esos misterios y empezar Fontánica a nombrar esta posibilidad de seres de otros mundos y tal, ya me fascinó con el tema y me fascinó con la arqueología. Seguí en esta lectura, en esta búsqueda. Yo estaba al Ujú. mismo tiempo ahí con una búsqueda espiritual a mis 8 años, entre los 7 y los 8 años, preguntándome acerca de la existencia del mundo, de Dios. Mis padres me regalaron la posibilidad de elegir, de no imponerme una religión, cosa que les agradezco eternamente. Y entonces mi curiosidad me llevó a investigar y a pedirle a mi mamá. Mi mamá me dijo, bueno, si vos querés, yo te llevo a las distintas iglesias. Y me fue un poco acercando a los distintos credos y de repente me sentí así como que me quisieran arrear hacia alguna parte, cual ovejita, como les suelen decir también por ahí. Y dije, no, pero acá o existen varios dioses, o porque cada uno tenía el dios que era correcto. En ese momento, según cada uno me decía, tenían el dios verdadero, ¿no? Cada uno de todos los que decían tenerlo, digamos, ¿no? Y dije, o tienen todos razón o no las tiene ninguna. No pueden tener razón todos de que cada uno tiene el Dios único y verdadero y correcto. Dije, entonces no la tiene ninguna y me deshice de la temática religiosa
con bastante astucia para mis cortos 8 años en ese momento, huí hacia la derecha como Leónidas Melquiades. Y bueno, me quedé con la investigación y dije, yo voy a seguir buscando y cuando yo considere que algo me siente identificada, lo voy a tomar como para mí. Como a los 30 más o menos, después de leer también mucho budismo y muchas otras cosas, me sentí más identificada con el budismo, aunque tampoco me declaro como budista ferviente y nada por el estilo, sino que pienso que es lo que más se adapta a mis creencias o mi personalidad, la reencarnación, el karma y otras cuestiones. Sin embargo, no me caso con nadie en ese aspecto, ¿no? Y entonces, bueno, en ese devenir de mi búsqueda espiritual, en un momento, siguiendo investigando la arqueología, la línea arqueológica, un día cuando estaba por cumplir los 11 años o los 12, ahora ya me estoy Ujú. poniendo a dudar, pero bueno, sí, 11 años me faltaba, qué sé yo, un mes y medio o 2 para cumplir los 12 años, tuve un avistamiento ovni con lo que era mi mejor amiguita y ahí empezó todo. Tuvimos un avistamiento saliendo a la puerta de mi casa, ya directamente sobre la calle de mi casa, digamos. Ujú. Ese fue el punto de partida. O sea, fue como tu disparador de Sí, que viste algo extraño en el cielo. Y sí. me recuerda también mucho a la experiencia que nos contó aquí nuestra amiga Andrea Pérez Simondini, de que también pues fue algo que vio algo de pequeñita y que bueno, pues corrió literalmente a su madre a contarle todo lo que había Sí, pasado y bueno, pues idem. Claro, corrí primero a la esquina para ver mejor, a encontrar un mejor ángulo, crucé la calle en el ujú, aire y además estaba fascinadísima. Era, si querés te cuento, era como una especie eran las 9 menos cuarto de la noche y lo sé la hora porque mi mamá me mandó a comprar al almacén de Esteban, a la vuelta de casa, y me dijo que me apurara porque iban a cerrar. Tenía que comprar el queso ujú, rallado. Nosotros en Argentina usamos queso rallado para usar sobre la pasta y la salsa, le ponemos quesito por encima. Y no sé qué otra cosa más. Me pidió 2 o 3 cositas que eran así como de último momento. Entonces fui con mi amiguita, que sabía que se quedaba a cenar, y ella se quedaba también a dormir a veces en mi casa. Y me dice, apurate que cierran. Y apurate que cierran era entre las 9 menos cuarto y las 9 menos 10 de la noche. En esa hora del verano, tiempo de finales de clase, entre noviembre y diciembre, lamentablemente no anoté la fecha exacta, lo que me dificultó tratar de buscar otros testigos que en el momento hayan visto algo. Mirado, como dicen los mexicanos, se nos pegan cosas, ¿viste? Bueno, y entonces me fui bueno, nada, mi mamá me dio el dinero para comprar, salimos a la calle y en esa época del año todavía hay claridad, pero claramente el sol ya se puso en el horizonte a las 9 menos cuarto de la noche, por muy verano que sea, salvo que estés en el Ártico o no sé, o en la Antártida, no es que vas a tener el día continuo, ¿no? Eh, entonces, ujú. saliendo a la vereda, o sea, a la acera para los españoles, eh, cuando levanto la vista hacia mi izquierda para cruzar la calle, en lo que alzo la vista veo como un sol en el medio de la calle, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo de la calle lejos, pero como un sol, así como un disco así. Y digo, esto no puede ser el sol a esta hora. Estaba como en el horizonte como si fueran las 11 de la mañana y no emitía tanta luz, era como el sol del atardecer, ponele, pero con un naranja acentuado, pero era como un disco así, era como una bola de fuego. Pero no es que emitía rayos, sino que era como en ese momento algo parecido a cuando el sol se va a esconder atrás del mar y tal, así. No tan incendiado, pero bastante. Y le digo, mirá eso, le digo a mi amiga, la muevo así, le digo, vamos a la esquina, y salimos corriendo, nos paramos en la esquina,
que se veía mejor ángulo, porque la calle de la casa de mis padres viene así derecho y en la esquina de mi casa pega una vuelta un poco en diagonal y termina a las 20 cuadras en la estación del tren de Lanús, que es una estación de tren que es la localidad de donde estamos hablando, ¿no? Que es provincia de Buenos Aires, que está como a 1 hora de capital, más o menos. Y entonces, en el momento que nos situamos ahí, que estamos mirando eso fijo, de repente se achica y como que pierde un poco, baja la intensidad, como que se achica un poquito. Pero ¿sabes lo que tengo para contarte de particular? Yo escucho el ruido cuando se achica. Escucho como un... Vos explícame a esa distancia donde estaba, que estaba pero muy lejos, al fondo de la calle. Y ahora te voy a dar un detalle más. En una charla que tuve con Andrea Pérez Simondini, contándole esta experiencia, me dijo si me había fijado la trayectoria, cuando yo estaba empezando recién con el tema, ¿no? Me dijo que me fijara la trayectoria de salida y que me fijara a dónde podía estar. Entonces yo me situé en el mapa y estirando la calle de mi casa, si bien termina en la estación del tren, estirándola hasta el fondo de todo, hasta donde daba la lejanía, adivina con qué me chocaba. ¿Con qué? Con el aeropuerto internacional Jorge. Ezeiza. ¿Cómo? Ezeiza, como se le conoce con aquí. Ezeiza. Sí, Jorge Ñubre creo que se llama, si no me equivoco. Con Ezeiza. Lugar donde viví cuando era pequeña y soy nacida en Monte Grande, pegadito ahí a Ezeiza, pegadísimo. Y daba justamente a la parte de atrás de las pistas, ¿no? No es que daba, no sé, a la torre central o a tales y cuales, ¿no? Yo he tenido acá invitados que me han traído imágenes de ovnis ahí mismo en el aeropuerto, captadas. Entonces, en la línea de trayectoria estaba este aeropuerto. Si entre aquella línea y acá, ahora te digo, es una zona muy caliente, toda esta zona, la zona donde yo nací, Monte Grande, Ezeiza, hay muchos avistamientos. Yo tengo otro avistamiento de una nave madre ahí también en la zona de Monte Grande, Espegacín, y toda esa zona de por ahí es tremenda. En la provincia de Buenos Aires, en zona sur. Bueno, y entonces vuelvo al relato del día, se empieza cuando lo estamos mirando y escucho ese sonido, se empieza a desplazar y a cambiar de colores. Se empieza a desplazar como sobre un eje y empieza a cambiar de colores y hace más o menos ponerle lo que sería un cuarto de giro. Yo estoy tratando de abrir mientras tanto el WhatsApp web y todo para ver si me paso la cámara de allá de frente. Estoy hablándote del teléfono. No sé cómo se ve o cómo se escucha. Se ve bien. Y se escucha bien. Se escucha perfecto. Sí, es un ay, el que no le voy a hacer la publicidad, es un ay. Se escucha bien, para eso lo compré para transmitir también y para grabar. Y bueno, empieza a cambiar de colores y llega a un punto digamos, llega a un punto de la trayectoria donde empieza a hacer movimientos zigzagueantes. Estábamos hablando ayer con el invitado de ayer y con José, con todos los chicos. Gran invitado, Miguel Labrador, ni más ni menos. Miguel Labrador, exactamente. Empieza a ser muy bueno. Amigo de la casa también por invitación de José. Empieza a hacer movimientos zigzagueantes a altísimas velocidades que no veías a dónde iba, ¿no? Hacía como así. Y volvía a pasar siempre por ese punto de esa elíptica, ¿no? Esa trayectoria que llevaba. Para el lado de la vuelta de mi casa, vivimos con un barrio que tiene como mucho una planta, a la época pocas casas eran estilo italiano, construidas casa tipo chorizo, así para el fondo del terreno, ¿no? De adelante para atrás. Pero
justo para aquel lado hay un edificio de unos vecinos medios ricachones que tienen un edificio completo en la esquina construido, y eso, o sea, en la manzana de atrás, y eso me obstaculizó la visión, porque de repente ya empezó a hacer el giro para aquel lado y ya se me escapaba, y de repente, después de haber hecho todos esos movimientos zigzagueantes así, se quedó un momento como vibrando en el sitio y hizo así, y Desaparecer. desapareció detrás de los edificios, lo que fue peor, porque yo desesperada para ver, quería arrancar el edificio con la mano, si hubiera podido hacer una de vaqueros y de ciencia ficción, lo hubiera arrancado así el edificio para seguir mirando. Y salí corriendo, olvídate, por supuesto, la compra quedó en el olvido, se comieron fideos sin queso, y yo salí corriendo, entré a casa corriendo y les conté y me fui corriendo a la terraza. Fui corriendo a la terraza y no me podían bajar de la terraza. Venía a comer, me decían, yo no quedaba mirando el cielo. Claro, ya se veía ido, ¿no? Yo me quedé un buen rato. Creo que esa fue, podría decirte, mi primera noche, porque yo siempre miraba las estrellas, desde chiquita, siempre tenemos muy buena visibilidad en ese lugar y en la terraza de mi casa, siempre miraba las estrellas. Pero creo que fue la primera vez que sí estuve así como haciendo como un ratito de vigilia, ¿no? Esperando que volviera a aparecer ese fenómeno anómalo, que hoy en día Pues, no sé cómo catalogarlo tampoco. No sé decirte si exactamente, eso exactamente. era un ovni Mm, o qué cosa era. Es difícil a veces encontrar la respuesta y esto me recuerda mucho al suceso que hubo aquí en Zaragoza en 1996, concretamente, pues que además coincide con otra serie de sucesos que estaría la CIA intrometida porque hizo unos informes de estos sucesos sobre lo que ocurrió en 1996, concretamente en Lituania, pero aquí en Zaragoza ocurrió algo también que tiene mucho que ver con ese suceso en Lituania. Y bueno, el caso es que este ovni, este objeto anaranjado que se vio durante varios minutos, aunque alguna gente dice que horas, pues se vio muchas veces posicionarse sobre la base militar de San Gregorio. Y desde el propio aeropuerto nos confirmaron de que hubo interferencias bastante graves durante esa noche. Y estamos hablando de una noche de verano en pleno julio, bueno, perdón, fue en día 28 de junio si no recuerdo mal, de 1996, alrededor de las 11:15 de la noche. Y fijaros cómo fue el caso de lo que sucedió y de la cantidad de colapso de llamadas a los servicios de urgencias, que hasta el mismísimo Iker Jiménez, según me cuentan, esa misma noche agarró el coche y se vino tan rápido como pudo a Zaragoza a recopilar datos de lo que había pasado. Y bueno, pues es un caso que lamentablemente quedó en el olvido para la magnitud que tuvo en su día, que llenó periódicos, etcétera, y yo fui testigo incluso de este caso, de que muchas veces también recuerdo que se oía expandirse, se retraía durante varias ocasiones, pero lo curioso es que aquí se posicionó sobre una base militar. Entonces, por eso preguntaba antes por aquí, que lo he visto, nuestro amigo Diego Barranco, de que si se había posicionado en algún tipo de base o algún lugar, ¿no? Claro, no te lo puedo decir, porque eso estaba en la mitad de la calle, digamos. Perdón, la música estaba queriendo entrar a YouTube. Estaba en la mitad de la calle y giró. Lo que sí pude analizar fue la trayectoria, y la trayectoria giró como hacia el río en Quilmes, que es como un afluente del río de la Plata, ¿no? Entonces de ahí, o sea, es el río de la Plata. De ahí es la gran masa de agua que es el río de la Plata. Yo no sé si vos conocés que el río de la Plata es la masa de agua dulce más grande que Sí, existe sí. en la Tierra. O sea, es una cosa, es el río más ancho del mundo.
Y claro, hay muchos fenómenos avistados, porque fíjate que, claro, cuando atraviesan el Río de la Plata, del otro lado está Uruguay, que también es conocido por también tener muchos fenómenos. O sea, toda la zona es como una zona muy caliente, todo. Y después para el sur, todo, la sur de Buenos Aires, la Patagonia, todo. La verdad que tenemos fenómenos por todo el país, también hay casos en el norte, hay por todos lados. Exactamente. Pero me acuerdo que después buscando referencias, hablé con me volví a reencontrar con esta chica amiga de la infancia, de la escuela, que nos habíamos perdido contacto. Y cuando le pregunté, le digo, escúchame, Analía, como no sé si le gustaría que se supiera el nombre y apellido, pero voy a decir el nombre de pila nada más, compañera mía de la primaria, ¿no? De la escuela primaria. Le digo, ¿vos te acordás? Le digo, a ver, ¿qué te acordás? ¿Vos te acordás que tuvimos un avistamiento, así? Me dice, ay, me dice, vos sabés que yo pensé que lo había soñado, me dice. O sea, ella lo sacó como algo que fuera como una cosa irreal, lo sacó de su mapa de la realidad. O sea que no pude extraer datos frescos de la persona que lo vio conmigo, porque para ella le pareció que lo había soñado. Es lo curioso, ¿no? De que le Curioso. pareció a lo mejor demasiado fantasioso, ¿no? Ajá. Como para pensar que hubiera sido real, pero Que lo realmente hubiéramos eso vivido, pasó. sí, Eso sí, pasa como las experiencias cercanas a la muerte. sí, Eh, Uno puede pensar cuando lo cuenta a la gente, bueno, este tío vivió un sueño, pero para la persona fue muy real también, fue muy claro. real, de hecho. Eh, Y bueno, es que empezamos fuerte, la verdad, empezamos fuerte con una buena historia porque todos hemos empezado, al fin y al cabo, con algún suceso o algún hecho extraño que nos ha hecho ir un poco más allá en este mundo de lo paranormal, de lo ufológico, etcétera. Yo he tenido también experiencias ovni desde de niño, con 10 años me tocó a mí. Es más o menos la edad, yo lo tengo medio calculado, 10, 8, 10, 12 años. Ese es el Exactamente, rango. exactamente. Ah. Y además, yo sé, Laura, que vos has viajado muchísimo, bueno, me has contado historias por un montón de países. Sí. Yo ni sé en cuántos países has estado, pero has sido muchos. 42, si no me equivoco, si no conté mal, o 43. Yo siempre digo que Laura ha sido como un alma libre, ¿no? Que se ha dedicado pues, a disfrutar de la vida y a viajar y a ver estos lugares. Y yo te quería preguntar una cosa. ¿Has notado algún tipo de diferencia de cómo se vive el misterio en diferentes lugares? Es decir, ¿se vive de la misma manera o hay matices diferentes en cada lugar que a lo mejor lo hacen más apropiado a su cultura de cada sitio? Decididamente el misterio está de la mano de cada cultura y depende también del tipo de religión que haya en el sitio Ujú, del que estamos hablando, ¿no? Porque hay comunidades, digamos, los fenómenos tienen la tendencia a santificarlos, digamos, ¿no? A pensar que son simplemente fenómenos o manifestaciones de Dios o de fenómenos que luego son plausibles de santificar y de santificar o beatizar a alguna persona, este tipo de cosas, ¿no? ujú, De eso tenemos ejemplo también en todos los países, sobre todo en Europa también y en México, que también son bastante religiosos y bueno, algunos casos en Argentina. Hace poquito justo beatificaron a, una persona en Argentina, Francisco, ¿no? Este, y bueno, entonces, claro, eh, hay una mezcla de lo que es el folclore popular, o sea, no me refiero a la música folclórica, sino al folclore que lo que incluye todo lo que es los relatos, los mitos, las leyendas de los países. Y de ahí tenemos también las leyendas regionales, ¿no? Hace poco, cuando estuve en el verano que estuve en España, que me invitó mi querido amigo Vito allá al País Vasco, eh,
o la zona de Bilbao y de San Sebastián, donde estuve, me puse a conversar con una muchacha en un supermercado y terminamos hablando de una experiencia que habíamos tenido más o menos en común con respecto a un tema de unas pérdidas muy dolorosas que tuvimos en nuestras vidas. Por esas cosas de la vida terminamos hablando de eso, porque bueno, le conté lo de lo paranormal y todo lo demás y todo. Y de que nosotras recibíamos a veces manifestaciones de comunicación, ¿no? Y estábamos hablando de eso, y en el supermercado, en la punta de la góndola que estaba atrás mío, ella estaba en el mostrador del lado de allá y yo estaba de este lado, un paquete se cayó así para adelante, saltó así, plop, para adelante, como de la puntita de la góndola del que estaba en el piso y se cayó, ¿no? Estábamos hablando de eso. Local muy particular, como con unos árboles adentro del local, o sea, unos árboles hechos con troncos y con las ramitas, pero sin las hojas, todo en el techo del local, un local precioso, en una parte muy central ahí en Bilbao. Y esta chica me dice, ¿ves? Me dice, siempre pasa. Acá pasan muchas cosas en este local. Y empieza a contar, tengo un video que lo tengo todavía que desgrabar del material del año pasado cuando estuve allá. Hay muchos fenómenos acá, me dice. Y me empieza a contar cuestión que al final me terminé trayendo libros de allá y todo con todas las tradiciones, porque tiene muchísimas tradiciones. Preciosas, muy, muy rico. Y me empezó a contar, era un libro abierto la piba, estaba ahí en el supermercado trabajando y no veías las cosas que me empezó a contar, que yo me quedé fascinada, o sea, me quería, pero mudar ahí más o menos. Yo creo que el País Vasco tiene unas historias muy fascinantes. Y con respecto a lo que me preguntaste de Ainé del Río, tiene algo que ver, aunque te parezca mentira, porque Ainé, vos sabés que Ainé, yo tengo la historia de Ainé en el canal, también está quién era Ainé. Era una diosa celta, que era una guerrera y era un ejemplo para sus mujeres, era como una protectora y el nombre se me sugirió, me salió, tengo un mazo de cartas que tiene muchísimas diosas, y me salieron protectoras, ella y otra, Airacura. Y entre los dos nombres me pareció más bonito y me sentí identificada con el nombre de Ainé porque era una diosa que le habían pasado muchas cosas y que había sobrevivido, había podido salir adelante. Me sentí identificada con el discurso. Entonces las mujeres celtas la querían mucho a Ainé porque había vivido las mismas cosas, entonces cuando a ellas les pasaban cosas podían enfrentar su destino sabiendo que la diosa que ellas, con cual ellas conectaban y la querían, también le habían pasado cosas y había salido adelante, digamos, ¿no? Y me pareció, pero no por mí misma, por pensar que yo soy ella o nada, sino que me pareció una linda historia y me pareció lindo agregarle del Río al canal. Y así fue como la gente me empezó a llamar Ainé, porque no me lo puse yo el nombre. O sea, yo nunca dije que era Ainé o negué que soy Laura, ¿no? Que me llamo Laura. Pero me empecé a sentir identificada y me gustó. Y ahora lo uso indistintamente, yo no tengo segundo nombre, entonces yo respondo al nombre Ainé. Cuando a mí me dicen Ainé, yo me giro, no es que digo, bueno, no solamente cuando estoy transmitiendo. De hecho, yo ya te conocí como Ainé del Río y claro, yo siempre dije, yo pensaba que te llamabas Ainé, Del Río, realmente. claro. Sí, la Y gente. te digo, hola Ainé, y dices, bueno, me llamo Laura. Y fue así, No, pero me siento como completamente hablamos. identificada con el nombre. Me gusta, es un nombre bonito además. Me gusta el nombre como suena. Es como un homenaje, ¿no?, a la cultura celta, que además Sí, aquí en España sí. pues tenemos muchas historias, sobre todo en la zona donde vivo hay mucha relación con el dios Lugh, un famoso Sí. dios celta, sobre todo en la parte de Teruel. Hay muchas inscripciones que hacen referencia a este famoso mito, y la verdad es que bueno, es algo realmente. Estos lugares además son lugares realmente de poder, ¿no?, como diríamos.
Sí, Pero yo tremendo, ahora se te quería... siente la energía que tiene. Allá, por ejemplo, las Exactamente. veces que he ido al País Vasco, se siente. Vos sabés que uno de mis bisabuelos era de allá, o sea, 2 bisabuelos eran de allá. Tengo sangre de allá también. Y bueno, yo ahora te quería preguntar, ya que llevas muchos años viviendo en Alemania, Sí. si has vivido una experiencia realmente fuerte en tierras germanas, alguna experiencia que realmente nos ponga los pelos de punta. Bueno, eso fue, tuve un par interesantes, pero creo que lo que más le va de repente impactar a tu público fue una visita de dormitorio que tuve cuando vivía, no en esta casa, sino en otro apartamento donde vivía anteriormente a donde vivo ahora. Y estaba yo, mira, eso fue antes de la pandemia, antes de la pandemia. Espérate que quiero poner el chat un momentito porque quiero saludar. Espérate que tengo que encontrar el enlace. Bueno, quiero saludar a la gente, quiero ver quién está, porque es que estoy acá atrás en el telefonito, no veo nada, está todo re chiquitito y quiero poner el canal. No, espera que voy a poner sin volumen. Ahí está. Y ahí ya empiezo el No relato. somos muchos, pero somos aquí en familia. Quería, antes que nada, dar las gracias a Fernando Ferlaso, que se hizo también, bueno, miembro de 2 meses, Qué y que grande. también a Quiromantes, que ha regalado 5 membresías al inicio casi del directo, así que Muchísimas muchas gracias. gracias. Así que, pues bueno, enormes gracias. Y antes que nada que cuentes esta experiencia, voy a subir a José Manuel, Sí, te iba a porque sé decir que eso, te estaba por pedir justamente eso. voy a subir a José Manuel porque quiero Sí, que reaccione conmigo a esta experiencia. Así que, José Manuel, el video lo hazme conoce. un OK a cámara para ver que estás preparado. Hazme un OK. Pues José Manuel arriba, así que bienvenido Hola, otra vez. Hola de José. nuevo, hola de nuevo, hola Laura. Qué bueno tenerte por acá. Se me puse a hablar, digo, bueno. Bueno, ya él la experiencia la conoce bien, ya lo hemos comentado, pero espera, me dame un segundito, que por ahí no me ven. Uy, se desconectó ahora. Se desconectó ahora. Acá estoy, acá Vale, estoy. No, no, perfecto. no me desconecte, acá estoy. Solamente quería poner el videito tuyo para tenerlo ahí en pantalla. Bueno, gracias José, como ya te dije antes desde atrás de la pantalla, que ahí llegaste con la capa y con la espada ahí a sacar las papas del fuego, pero bueno, la demora, cuando llegué a la parada del bus todavía faltaban 18 minutos para que viniera el bus, yo estaba caminando por las paredes, así que bueno, imagínate. No pasa nada. Lo importante es que la gente, bueno, pueda, y aparte con las cosas que les deben haber contado a los chicos, porque me supongo yo las cosas que habrán contado, me las puedo llegar a imaginar. El Torrepalos, Eh, buen lugar, ah, buen lugar. sí, sí, tenemos un montón para contar de eso, la verdad que es un caso tremendo. Y la investigación de Poli, de la parte del audio, porque los chicos investigaron en el lugar y pasaron un montón de cosas, y ahí José también, por supuesto, la nombró a Ujú. Lucía, que nos estuvo asistiendo también remotamente y todas las cosas Ayudando. que pasaron, pero bueno, no me voy a meter en eso que ya lo hablaron, pero bueno, también mandarle un beso grande a Luchi, que, que, que es parte también del equipo, ¿no? Y bueno, saludar a todo el chat, que ahora sí los veo quienes están y que están ahí saludando. ¿eh? Ujú. Em, Y bueno, ¿qué te pasó? O sea, porque esta experiencia que vamos a contar ahora mismo, que es la que realmente da título a este directo, pues fue muy impactante para ti, porque yo no me quiero imaginar, yo cuando la contaste por primera vez y tuve el privilegio de escucharla, no me quiero imaginar a mí en esa situación, yo directamente me lo haría encima, o sea, me haría encima. ¿Por ¿Sabes qué? qué? No Porque tuve miedo. es No una tuve miedo. situación impactante, ¿no? Al menos para mí. Y por aquí antes Quiromantes también me contó su propia experiencia
con unos visitantes de dormitorio y bueno, la verdad es que llamaba mucho la atención porque a él sí que se le posicionó lo que sea, se le posicionó, parece ser, en el pecho, cerca, y Wow, lo inmovilizó. Entonces es qué algo desagradable. bastante, fue una experiencia, me dijo que bastante desagradable para él, muy desagradable. Claro, claro, ¿no? Que a nadie le gusta, ¿no? Que te Pero inmovilicen así, imagínate. cuéntanos, ¿qué te pasó, Laura? ¿Qué te Bueno, sucedió aquella noche? lo que pasó fue lo siguiente, que yo venía de... esto sucedió en la previa de la pandemia, que a mi entender fue un ensayo que soltaron en ciertas ciudades. Y yo no lo tengo comprobado lo que estoy diciendo, pero por las características que eso tenía, eh, la gripe o la cosa que me agarré, casi me morí. O sea, estaba en casa con muchísima, una cosa especie de bronquitis, pero estaba tirada, parecía un flan, no me podía ni mover, no tenía fuerzas para nada. Seguía con fiebre y fiebre y fiebre muchísimos días. Tuve 11 o 12 días de fiebre. Bajé 7 kilos. Uf, Ya ni comía, no podía tragar. Los últimos días comía un pedacito de manzana, una sopita líquida y así, y ya los últimos días estaba líquido. Y vos sabés, Diego, querido, que los monjes, los que meditan, los que no sé qué, que quieren hacer una limpieza del cuerpo, etcétera, van dejando de comer, van haciendo ayuno para purificar y se van conectando mejor. ¿Y qué te quiero decir con esto? Para mí, en ese proceso en que mi cuerpo se empieza a liberar de un montón de toxinas, donde el último día que no tengo fiebre, realmente me descompongo de una manera que estaba ya directamente, no tenía ni comida en el cuerpo, nada, ¿no? Pero como largando agua, así, 24 horas estuve descompuesta del estómago. 24 horas. ujú. No me podía ni mover. Estaba mm, con un balde al lado, así te lo digo. Ni comida. Pero en ese momento que ya no tenía fiebre, y por eso estoy segura de lo que te estoy diciendo, que yo no estaba ni alucinando, ni nada. Estaba hidratada, estaba tomando cosas más líquidas, ¿no? O sea que Ujú. estaba tranquila en ese momento. Estaba tranquila, recostada en la cama, y me recuerdo que estaba un poquito levantada, no estaba acostada completamente, sino que estaba con la espalda apoyada un poco en la pared, en las almohadas, ¿no? Yo tenía en ese momento una Hochbett, que es como un entrepiso hecho de madera donde tenía la cama ahí arriba. Dormía ahí, en el entrepiso. Y tenía ese cuarto, o sea, eso que abajo era como el escritorio y comedorcito, un gran ventanal muy alto, porque es en un apartamento muy pequeño con los techos muy altos, que tenía una sala grande, una habitación grande, tenía separado el baño, la cocinita separada y la entrada del hall separado. Y ese cuarto, donde la mitad del cuarto lo ocupaba este sitio donde yo tenía la cama y otros muebles, qué sé yo, otras cosas, porque ocupaba la mitad de todo el espacio este que te digo. Y la cama estaba puesta, o sea, justo tenía 2 metros de largo la Hochbett esta. La plataforma esta tenía 2 metros así. Así tenía más, pero así tenía 2 metros. Que era justo lo que me entraba la cama en este sentido, ¿no? Entonces los pies de Ujú. la cama daban a como un vacío, como quien dice, porque abajo estaba el piso. Y desde mi posición se veía enfrente así la luz de la ventana, en diagonal, sobre esta pared a mi derecha, digamos. Entonces estaba ahí recuperándome así, y de repente se me corporiza a los pies de la cama al lado, donde había como el espacio, a contraluz, veo un ser
que yo le veía la cabeza, le veía los hombros, la parte esta de los brazos, y lo veía más o menos hasta todo el torso, como hasta la cintura, por ahí más o menos. Pero como la luz me daba en contraluz y estaba cayendo el día y entraba luz todavía por la ventana, él estaba ahí y yo lo veía a contraluz, entonces me costaba verle los rasgos, no los veía muy bien los rasgos. Entonces, costándome mucho verle los rasgos, le empiezo a ver un poco como el brillo de los ojos. Me veo los ojos. Que me estaba mirando, me estaba observando. Era un ser enorme, con una cabeza enorme, sin pelo, unos hombros. Me voy a correr así para el costado para describirte. Hasta acá. O sea, era una cosa así, no sé cómo. No sé si llegan a ver las manos, pero bueno, me echo para atrás para que. Unos Una cosa brazotes grande. así, así. Una cabeza así de grande, así. Y era la piel como pancitos, así como el caparazón de la tortuga, pero verde, oscuro, irregular. No tenía ni picos ni cosas así como se ven a veces algunos dibujos y tal, sino que era como una piel, si bien tenía ese arrebujado, digamos, era como liso, ¿no? Como si fuera medio como una mezcla entre piel tirando a caparazón, digamos. Una piel gruesa, muy gruesa. Uh-huh. Y tenía los ojos, porque yo no alcanzaba a ver, pero a mí la impresión que tengo, con el contraluz que se veía, tenía como narinas, como si no tuviera tanto la nariz, o por lo menos lo que yo veía eran narinas, los agujeritos de la nariz, en las narinas, Como si ¿no? la tuviera achatada, ¿no? Algo así, pues, claro, como si tuviera Sí, sí, o como empotrada si por contra lo menos, el... como si no fuera prominente la nariz. Exactamente. ¿Mm? O estuviera ausente y tuviera solamente por ahí los orificios, no sé. La boca no la llegué a ver bien por el tema de lo borroso, digamos por el contraluz, ¿no? Insisto con eso. Y los ojos, Diego, eran una cosa enorme. Los ojos ocupaban el espacio de lo que nosotros ocupa el ojo y toda la cuenca del ojo. Que nuestro globo ocular también llega más profundo, ¿no? Pero tampoco son tan grandes, pero eran así los ojos. Esto Algo de así grande. sería, en comparación a los nuestros. Sí, esto de grande, el tamaño entre digamos, todo el tamaño como de la cuenca del ojo nuestro, hasta donde llega el borde del hueso y hasta el tamaño de la ceja, todo eso era ojo. Y eran como verdes también. En eso que yo lo estaba mirando, José en eso Manuel, que perdona que te interrumpa, pero parece ser que está como meditando el propio José Manuel. No, ¿sabes lo que pasa? Que no escucho bien porque estoy con el teléfono y estoy intentando poner toda la atención posible. Perfecto, así que, bueno, perdona la interrupción, Laura, pero no pasa nada. sigue con ello. Sí, yo a José lo veo ahí. No, aparte de José, igual está. No gusta de interrumpir, así que yo lo conozco, está prestando atención. Entonces, bueno, lo estoy mirando, Diego, y se le empieza como a encender, como si fuera una luz fosforescente, como si fuera todo alrededor, así como describiendo un círculo. ¿Viste como el aro de luz? Que en ese momento no existían para mí, en mi realidad, esos aros de luz no existían, esos que se usan ahora. Uh-huh. Así, se empieza como a encender todo así alrededor, como en sentido de mirando de frente, en sentido de las agujas del reloj. Cuando vos mirás un reloj de frente, en sentido de las agujas del reloj. Se empieza a encender así todo alrededor,
como una luz fosforescente verde, como el verde fluorescente, pero no el clarito, el oscuro. El verde fluorescente oscuro, así. Primero en un ojo y después el otro. Y le quedan así como encendidos, así. Y digo, yo ahora que lo pienso, no lo pensé en ese momento, sinceramente, ¿no? Pero ahora que lo pienso, digo, me estaría escañando. No sé. Digo, me estaba mirando con algún tipo de visión diferente, como el gato cuando encandila, viste que pone los ojos en luz encandilante y tal. Y vos sabés que yo, cuando yo lo vi, dije, bueno, no es que no me haya asustado o me haya asustado, pero dije, ¿esto qué es? Lo primero, ¿no? Lo segundo fue, ¿qué quiere? Pero yo sabía que yo estaba en unas condiciones muy tristes y me tenía que defender, en unas condiciones paupérrimas. Y yo me jugué la carta a no demostrarle ningunísimo miedo, pero ni siquiera permitirme sentirlo. Yo contuve mis emociones y me puse en modo observador. O sea, hice un esfuerzo de voluntad porque acababa de terminar de dejarme la vida ahí. Disculpen la imagen, ¿no? Pero estaba destrozada de lo que me venía pasando con esta desintoxicación. Pero yo creo que eso mismo fue lo que a mí me permitió ver esto, que estaba en otra frecuencia. O yo me pregunté, digo, ¿será que lo saqué yo de mi cuerpo? ¿Será que...? Porque cosa que yo no he contado, en la previa de estos días, yo viví una situación bastante compleja, con una persona que para mí algo raro tenía, porque una vez también le vi una pupila del ojo bastante extraña a esta persona. Y eso fue también en mi casa. Curioso. Y resultado de una interacción con esta persona, yo me encontré, previo a un viaje a Argentina, con una marca en el brazo. Yo tengo acá todavía una marca. O sea, es como si esta persona también hubiese sido visitada o algo similar por este mismo ser, ¿no? Lo que sea. Yo me sigo preguntando si esta persona no tuviera alguna relación directa con esto que me pasó. Es probable, ¿no? Es una Sinceramente probabilidad. hablando, yo me pregunto si esto no pudiera ser un verdadero aspecto de esta persona de la cual te estoy hablando. No sé vos qué pensarás, José Manuel, pero yo pienso que es una probabilidad que sí que pudiera existir, ¿no? Esa relación. ¿Qué piensas de todo esto, José Manuel? Pues para mí evidentemente se trata de un caso claro de visitante de dormitorio, y con respecto a la relación que puedan tener, pues no me atrevo a pronunciarme de ninguna manera porque no tengo una teoría sobre esto. No se me ha ocurrido nunca contemplarlo. Exactamente, porque, a ver, hay muchas teorías, como digo yo siempre, pero ninguna a día de hoy tiene realmente la respuesta a todos estos fenómenos, cosas extrañas que ocurren. Y yo la verdad, Laura, que agradezco que contases esta experiencia, porque no todo el mundo se atreve a contar este tipo de cosas. También hay mucha estigmatización, vos lo sabrás, Sí. de que hay muchas pegas que pone la gente. Sí, a mí nadie Pero me dijo nunca nada, a mí nadie, a lo mejor lo pueden decir a mis espaldas, cosa que no me asombraría, pero a mí nadie nunca me dijo, mira, no te creo, o estás diciendo, estás no, pero me alucinando, refiero, o fue la fiebre, pero déjame que te cuente una cosa, cuando yo apenas salgo porque yo lo miro,
déjame que te termine de contar, porque es breve lo que Ujú. pasó, que fue que mientras yo lo estaba mirando, y yo lo estaba mirando, yo no le mostraba ningún miedo y lo miraba a los ojos. Porque yo, si bien no iba a estar en condiciones de luchar, tampoco si me quería hacer algo no se lo iba a sacar gratis, hasta con mis últimas fuerzas, digamos, ¿no? Pero yo lo estaba demostrando con la vista que lo estaba enfrentando y que simplemente lo estaba observando. Como me estaba observando a mí, yo lo estaba observando a él. Digamos, sin demostrarle, como te digo, ningunísimo miedo, ni solamente la curiosidad y no sacarle al milímetro el ojo encima de controlar lo que estaba haciendo. Quizás hay una conexión que esto no recuerdo con quién lo hablábamos no hace mucho en el programa de Ainé del Río, una conexión con o sea, el fenómeno extraterrestre con lo paranormal tiene una conexión muy grande. Sí, Sí. fue muy extraño como fenómeno y realmente, como Y yo le estos, pregunto, sí, sí, no, quería decir que estos seres detectan tu pensamiento, son seres que pueden recibir tus pensamientos si tienes miedo, si no lo tienes, exactamente, exactamente por eso. la luz que puedas emitir, me refiero a la luz interior, no a la luz de la mesilla. Sí, 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 exacto. Entonces fue por eso mismo que estás mencionando que yo dije, acá hay una conexión telepática, porque yo me di cuenta de la forma que él me observaba y tal, y entonces yo pensé eso. No solamente dije, voy a fingir que no tengo miedo, no fue eso, fue, no me voy a permitir sentir miedo, y no lo sentí. Me paré en la investigación y en la curiosidad. Si bien en ese momento yo todavía no tenía el canal, me parece, pero yo ya estaba en los temas y en los círculos hablando y comunicándome y tal. No se lo demostré en ningún momento o no lo sentí así como decir, no, te digo la verdad que me fruncí toda y tal. No me lo permití. No me lo permití de ninguna manera. Pero no tenía que ver con el ser, sino que si yo hubiera sentido miedo era porque si yo sabía que me quería hacer algo, en el estado en que yo estaba, me iba a resultar muy difícil poderme defender, físicamente hablando, digo, ¿me explico? Ujú. Son Entonces temerosos dije, ellos también, ¿eh? ¿cómo? Son temerosos ellos también, no son nada valientes. Porque vos fíjate, es lo que pasa, si vos estás delante de un león y lo enfrentás, el león va a tener otra reacción que si vos salís corriendo. Es así. O sea, tratar de escapar si tenés una puerta a 1 metro de pegar el salto y meterte adentro, sí. Pero si no, no te recomiendo salir corriendo delante de un león porque la primera reacción para que el león sepa que vos sos una presa es que vos salís corriendo, Claro. como sale corriendo un cervatillo. Por lo tanto, yo no iba a hacer la bobería de taparme la sábana con la cabeza, digamos. Como si la sábana te defendiera de algo, digamos, ¿no? Y entonces, nada, en eso que me está mirando, como yo lo sigo mirando y yo no pierdo en ningún momento la compostura mental, ¿no? Porque estaba descompuesta del cuerpo, pero de la cabeza no, lo miro y en eso me guiña un ojo. Y digo, bueno. Ahí me tranquilicé un poquito más, digamos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, me guiñó el ojo, acá hay una familiaridad, me sugirió una familiaridad. Pero después que pasó el evento, claro, después que me guiñó el ojo fue como que desapareció, como que se fumó. La llamé inmediatamente a Laurita Basta, que es mi doctora de allá de a lo lejos, que me hace las limpiezas de hígado, etcétera, que trata a mi familia, a mi mamá. Y le digo, Lau, tengo algo para contarte, mirá lo que me pasó, esto y esto. Decime una cosa, le digo. ¿Vos pensás que esto es algo que yo expulsé del cuerpo o que estaba, o es algo del macro, es algo de afuera o es algo del micro? Que yo lo vi de repente, era, no sé, un virus, algo que yo tenía y lo vi
personificado delante mío como si fuera una proyección en grande, en 3D, pero una proyección de algo que está muy chiquitito y algo que yo saqué de mi cuerpo, algo que yo me deshice. Mirá, me dice, te voy a contar algo, Lau, me dice. Yo tengo muchos pacientes que me han contado historias similares a lo que vos me estás contando. Me quedé de piedra. Estuve tratando de indagar, pero claro, la gente no quiere hablar, Diego. La gente no quiere Por hablar. miedo al estigma. Por Claro, miedo a que le pues juzguen yo como quise locos. llegar a los pacientes de ella, le pedí que por favor hablara para ver si conseguíamos algún testimonio más, que alguien nos contara qué le pasó, ¿no? Y me dijo también lo mismo que yo pienso, ¿no? Que podrían ser cualquiera de las dos cosas. O sea, que podría ser algo del micro, que podría ser alguna... Yo pienso que también podría haber sido alguna entidad que estuviera pegada a mí y al yo limpiarme tanto, simplemente andaba por ahí o venía, etcétera, y yo la conseguí ver. Porque en ese momento yo estaba tan purificada de no estar comiendo nada y estar a agua, no sé, una semana, te digo, 11 días o 12 días de fiebre y el día 12 o 13 fue como esa desintoxicación que tuve, masiva, y después empecé a ponerme bien a partir de ese momento, curiosamente. Con respecto a la estigmatización que pueden sufrir los testigos de esta clase de visitas, ayer precisamente estaba escuchando una entrevista que le hizo el doctor Fernando Jiménez del OSOA Sinesio Darnell, que trabajaba como biólogo o bioquímico, no recuerdo bien, en un hospital en Barcelona, y dijo que no podíamos, decía en aquella época, que no podíamos imaginar la de casos que había de personas encerradas en un psiquiátrico por estas declarar cosas. esto. Buah. Sí, Afortunadamente los sí. tiempos han cambiado y ya se está normalizando, entre comillas, esta serie de hechos. De hecho, un famoso psiquiatra argentino que estudia esto también, todo lo que está relacionado al fenómeno ovni, generalmente, el doctor Néstor Berlanda, también podrá ratificar todo esto. Y hablando de testimonios, por aquí ha salido uno nuevo de nuestra amiga Vero Bocados, que dice, cuando me visitaron a mí, tenía 9-10 años, hace ya casi 50 años de esto, y era un ser que salía de una luz cegadora que parecía un niño, pero solo conseguí ver la sombra por el contraste de la luz. Y por aquí pregunta nuestro amigo Diego Abanco, dice, respecto a la marca del hombro, ¿se ha llegado, Laura, a hacerse unas placas, a ver, supongo pues una serie de pruebas, para ver si hubiese algo en su interior dentro de esta marca? Le contesto, me las quise hacer y de hecho por un tema de un dolor que yo llevé en el hombro bastante, por un bloqueo del hombro, me hicieron un estudio y yo no me pude juntar nunca, por H o por B pasaban cosas que yo no me pude juntar con las imágenes o que no me las querían dar, etc. Y ahora, hoy, como gracias, entre comillas, al porrazote que me di y que justo este hombre me quedó dolorido, me hicieron placas. Las pedí y me dijeron que como era ya fin de semana y tal, que no me lo podían dar, pero me van a dar un DVD con las imágenes. Vamos a ver si llego. Tengo que volver a ir al hospital y pedir imágenes con el DVD y me va a salir este hombro seguro. Es la misma curiosidad que tengo yo desde hace un montón de tiempo. Es la misma curiosidad que yo tengo hace un montón de tiempo. En algún momento te contaré primero en privado, porque es algo muy, muy privado esta situación, por la que llegué a tener esta marca en el brazo, cosa que me descubrí prácticamente 24 horas después de haberme pasado un suceso muy extraño, prácticamente tan extraño como este, pero con una persona por lo menos aparentemente humana. Y cuando sí tengo las fotos, porque se me moretoneó todo alrededor también. Uf. Se me hizo moretón alrededor
Y tengo las fotos de eso. Y tengo inclusive hasta como un rasguño en la espalda. Producto de Porque claro, esto. mucha gente dice, con respecto al fenómeno paranormal, que, bueno, ponen en duda, ¿no? De que pueda llegar a ser físico. Sí. Yo en mi caso lo he visto muy pocas veces y las veces que he visto pues han sido en movimientos de objeto, pero bueno, no sé, también luego llegan estos casos de seres ovni, seres de otras dimensiones, seres sombra, lo que sea, pero que sí que parece ser que, por ejemplo, los casos de Brasil, nuestros amigos brasileños nos han redactado cada caso que son casos aterradores de ataques ovni o como el caso que estuvimos tratando no hace muchos meses con el doctor Anthony Choi sobre el tema de los ataques de supuestos seres que iban como en una especie de, bueno, de patines voladores y que iban disparando una serie de cosas y que incluso pues, pudimos poner testimonios de gente que lo había vivido y que además se descubrió, gracias al programa, se descubrió que había habido descubrimientos de chicos con radiación en esa zona. O sea, chicos que habían recibido esa serie de disparos láser y que se les había detectado cierta radiación. Y esto ocurrió en Perú, en la selva peruana, y también está pasando en la selva Eso brasileña. lo había escuchado ya yo, digo, lo de la radiación en la selva peruana. Me hiciste acordar de algo. Es impresionante cuando lo contó aquí el Sí. doctor Anthony Choi, que está investigando actualmente, está viendo actualizaciones y bueno, la verdad es que es impresionante el suceso, cómo pasó y la verdad es que yo me quedé a cuadros realmente porque eh, decían que bueno, podía ser el narcotráfico, etcétera, pero el narcotráfico no explica ciertas cosas como por ejemplo podría ser el tema de la radiación. Entonces, no explica ciertas cosas. Podría ser una posibilidad, pero no hay ciertas cosas que no cierran, que no terminan de cerrar. Me llama Entonces, mucho la atención la tipología del ser que vio ella cuando estaba en la cama. No concuerda con la mayoría de las experiencias del resto de la gente y eso me llama mucho la atención. ujú, La verdad, era bastante extraño. Ahora sí encontré una imagen un poco parecida de estos que algunos califican como reptiloides, reptilianos o como le llamen, pero a veces los describen como un poco eh, más dragones, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y en este caso la piel eran así como pancitos, así como de distintos tamaños y no tenía protuberancias, no tenía protuberancia en la piel. No sé cómo explicártelo porque no es que yo conozca una piel de un cierto animal que la tenga de esta manera, ¿no? Pero lo más parecido que te puedo decir es como, no sé, no de ese material, pero ponele, ¿viste los Cuatro Fantásticos? El hombre de piedra, ese de granito que tenía así como pancitos. Bueno, pero no es que ujú, estaban separados tampoco era exactamente así. Pero para que te hagas una idea, era como si tuviera así como esa forma, como si tuviera como cubitos así, pero no eran cubitos, porque la piel estaba todo unido, sino como que ujú. tenía como ese relieve así, ¿no? Eso es lo que me acuerdo. Lo más impresionante de todo, de toda la característica física y tal, es que se le hubiera encendido esta luz en el ojo así como casi a voluntad, ¿no? Como si dijera, bueno, ahora te voy a escanear y en el ojo, en algo que es biológico, enciendo algo y te echo una luz así nocturna, no sé cómo explicarte, ¿no? O sea, ¿crees realmente que pudo estar haciéndote como una especie de escáner visual o Y escáner de la habitación? yo te voy a contestar con otra pregunta. ¿Por qué motivo encendería una luz de determinado color fluorescente en su ojo? Si yo ya lo estaba viendo No. y él me estaba viendo a mí. O sea,
Claro, ahí eso explicaría un poco, salvo que a lo mejor fuera en su forma de anteojos, de ver con gafas, cosa que, pues bueno, habría que verlo, ¿no? Con el tipo de ojo que tienen, Sí, pero es como si realmente estuviera escaneando la situación o escaneándote a ver exacto. qué pasaba. Eso es lo que a mí me parece. Pero además, si vos te fijas bien, yo te dije que se veía más o menos hasta la cintura, un poco más abajo. A ver, estaba yo viendo una proyección holográfica de algo, era un ser que tenía una cierta corporeidad, pero a la vez una cierta transparencia que le permitiera de repente estar haciendo pie en el piso de abajo, del fondo del techo hasta el piso de abajo, había por lo menos 2 metros de altura. Si así fuera, si así fuera, que lo que le asomaba era la parte del torso y de ahí para abajo la cintura, o una parte del torso y las piernas hasta abajo, era un ser de 2 metros y hasta el techo no, yo no me podía poner en pie. Déjame que calcule. Sí, un piso tiene sobre los 2,30 m. No, sí, pero este era más alto, porque yo mido 1,76 m y no me podía erguir por completo arriba. Tenía que quedarme como así. Suponte que arriba tenía eso 1,70 m. O sea, si yo me la levantaba, me daba la cabeza, si me estiraba toda. Entonces, si calculás 1,70 m, no llegaba hasta arriba, ponele por lo menos 1 metro más. Estamos hablando de 3 metros, digo. Ujú, Si es que realmente estaba como atravesando la madera para abajo por algún tipo de capacidad física que lo hiciera que pudiera atravesar un material sólido como un pladur. ujú, O era un holograma, porque no es que iba a ser un ser físico ahí parado ahí en el medio, porque parado no estaba, yo no le veía las piernas, yo te digo, era como el tamaño del torso, así lo que se veía, ¿me entendés? Por eso te digo que la cabeza era una cosa así, o sea, era un ser enorme. Imagínate un brazo que era una cosa así. Ya te muestro el ujú. brazo, era una cosa así, así. ¿Y no sentiste como que intentaba interferir en tus emociones pese a que vos no mostraste miedo, pero es como que intentaba interceder en tus pensamientos, en tu mente, emociones, etcétera? ¿Notaste No, ese tipo de sentimiento? yo lo que sentí cuando me guiñó el ojo fue como una especie de familiaridad, pero no porque yo me sintiera emparentada, sino que lo familiar es algo que te es conocido, ¿no? Entonces, ¿a quién le guiñás vos el ojo? ¿A alguien que te resulta simpático? ¿A alguien que le estás haciendo una broma? ¿A alguien que te lo querés levantar? Hola, ¿cómo te va? O alguien como diciéndole una cosa cómplice, compinche. Yo decía, ¿y si me estaba diciendo que nos volveremos a ver? O una cosa así. O sea, ¿por qué me estaba...? O sea, ahí me preocupé. Cuando le empecé a dar vuelta a la cosa de por qué me había guiñado el ojo, porque en un principio dije, me guiñó el ojo, es un símbolo de que está todo bien, no pasa nada. Me descubriste, ponele. Podía haber sido, me viste. Ok, vi que me viste y vos sabés que yo vi que vos me viste. Ujú. O sea, es como que te intentó hacer la señal de que, bueno, que todo estaba bien, ¿no? Que simplemente te iba a observar Es que no y ya está. sé, sí, porque primero pensé que señal de que estaba todo bien, me voy. Pero después dije, ¿y si me está diciendo te voy a volver a ver? O si me está diciendo nos vemos pronto. Ahí me asusté, ahí sí me asusté. Pero después analizando, no en el momento. Yo tengo una pregunta ahora Ujú. de que si en cualquier momento volvieras a ver a ese ser, ¿qué le preguntarías? O sea, ¿qué es lo que intentarías conversar con él o con ella? Le, pre- le preguntaría, le preguntaría de dónde es, le preguntaría qué estaba haciendo, de dónde salió, si estaba adentro mío, si me lo saqué encima,
si vino porque yo estaba en esa condición, porque yo no sé si en realidad era un ser benévolo o menos, si me estaba ayudando o simplemente estaba mostrándose de que yo me lo había podido sacar de encima, de alguna manera, energéticamente, que fuera alguien algo, una entidad o algo que me estuviera absorbiendo energía, y que yo en esa purificación que hice de tantos días de fiebre y todo lo demás que pasó después, realmente lo pude ver, o realmente había ya venido, pero yo no lo había visto, en relación a esta situación que te conté con esta otra persona, que la vi yo en el piso, o sea, abajo de esto donde te estoy contando, que la miré en la penumbra y mirándola a esta persona que estaba dentro de mi casa, vi como un ojo, la pupila se le desdibujaba, no le quedaba así como igual que la otra. Un solo ojo. Y me decís, bueno, pero ¿no? largá los alucinógenos. No, gente, lamento decirles que no consumo alucinógenos, no fumo, bebo con moderación una copita de vino de vez en cuando y no es el momento. Se nos cayó José. Mentalmente puedo parecer que tengo algún grado de locura, pero estoy declarada mentalmente sana, digamos, ¿no? Pero digo, yo siempre digo, los que estamos metidos en esto somos unos locos, bueno, unos frikis, por eso, ¿no? por eso. Pero Eso seguro. porque tenemos amor por esto y vamos un poco más allá. No nos conformamos con lo que mejor vemos, sino queremos ir un poquito más allá realmente en todas estas experiencias. Y bueno, la verdad es que me ha parecido una historia sobre todo interesante. Tengo que decir que estoy estudiando actualmente un caso de visitantes de dormitorio en plena ciudad de Zaragoza y que bueno, pues también tiene traca y va a dar que hablar este caso porque tiene elementos muy bizarros, muy curiosos y Bizarro, sí. bueno, va a dar que hablar. Pero bueno, la verdad es que estas cosas, sobre todo, yo siempre digo que hay que ser valiente para contarlas, como ya he repetido antes, al igual que le dije a José Manuel, que ha vuelto por aquí, te han aducido los ovnis, José Manuel, te han aducido. Y estaba tratando de ponerlo en modo ahorro y se ha desconectado. Y ha hecho plof, ¿no? Te ha dicho, ala. Te ha dicho, ala. Pero lo que estábamos comentando, ¿no? De que estas cosas, porque decía, uno puede pensar, bueno, se habrá tomado, a lo mejor habrá tenido alucinaciones, etcétera. Bueno, no tiene por qué, realmente. Porque este fenómeno es así, o sea, es así, a veces. Este fenómeno se caracteriza por lo absurdo, Sí, realmente. Efectivamente. Se caracteriza por lo absurdo. Lo que te digo es que para mí tenía una lógica lo que este ser estaba haciendo, esta entidad, como le llames, pero me estaba dando a entender o que se iba a volver a poner en contacto conmigo o que nosotros nos conocíamos de alguna manera, de otra manera, o con otra forma, o lo que sea. O sea, en esa guiñada de ojo había una complicidad que él me estaba demostrando, como no sé si me explico, ¿no? Pero yo en ese momento me sentí aliviada, pero me preocupé después, como te digo. Yo Pero tengo no, una ¿cómo? posibilidad un poco loca también, pero ¿y si ese ser a lo mejor fuese tu amigo que comentaste? No, eso era precisamente lo que te estaba diciendo antes, que a lo mejor tuviera esa relación con esa persona que se mostraba de otra forma física. Y quién sabe, y ahora vamos a entrar en la teoría de la conspiración, pero quién sabe, están entre nosotros. Digo, quién sabe, lo dicen mucha gente, ¿no?
Yo no he sido muy dado personalmente a temas de conspiranoicos y todo eso. Yo no lo Antiguamente digo de sí, conspiranoica, yo lo digo como todas las cosas que están bajo la luz del sol, pero que hay cosas que pueden existir, punto. claro, uno no puede decir que no realmente, porque Claro. quién sabe, ¿no? Como dice Viviana Muñoz, que este fenómeno es ilógico y muchas veces hace su circo, hace su presentación, Ujú. hace su función y luego desaparece, pero deja esa marca en ti, o sea, deja esa impregnación en ti que hace que, bueno, es como decirme, por favor, investígame, que Puede ser, investígame. puede ser, puede ser. Le mando un beso allí a Viviana. Déjame recordarle a la gente que nos vengan a visitar al canal La Inés del Río, que vengan a suscribirse, que este año seguro 100% tenemos que llegar recomendado. a 5.000 suscriptores, así que vengan a darnos una manito, así seguimos creciendo, porque ya vamos a cumplir en junio 4 años de trayectoria con el canal. Hostia, pues felicidades, bro, porque ya 4 años es ya bastante. Es, Nosotros también los cumpliremos precisamente en octubre, para el 20 de octubre cumpliremos también 4 años como canal. Y bueno, antes quería, si me lo permitís, quería hacer un pequeño anuncio, y es que pues lamentablemente la revista Fenómena Magazine y Fenómena en Español va a dejar de existir. Por las razones todavía no están muy claras. Se está tratando de investigar por parte de Darío, por parte mía, a ver qué es lo que sucedió para que incluso la revista inglesa también va a desaparecer. No sabemos qué qué sucedió, pena. pero va a haber una nueva revista donde tendremos todos los colaboradores que teníamos, pues tanto José Antonio Caravaca, el doctor Antonio Las Heras, etcétera, etcétera, donde seguirán pues publicando sus artículos como hasta ahora. Y bueno, pues será una nueva revista que se va a intentar, vamos a intentar a ver, decidir cuál es el nombre. Realmente Charo no se sabe por qué, no se sabe actualmente por qué. Y bueno, pues Darío está un poco triste por todo esto, es normal. Y en abril pues haremos un directo donde comunicaremos todo esto ya de forma ya definitiva, porque supongo que ya tendremos más información al respecto. Y bueno, pues incluso se llegó a valorar el, por mi parte el intentar comprar los derechos de Fenómena a los ingleses y bueno, a ver, no se sabe, realmente no hay nada que hayan dicho, simplemente se dijo que se iba a cerrar todo y ya está, y no se iba a poder utilizar Fenómeno en Español como nombre, pero sí que continuaremos, se continuará una nueva revista, se creará, y bueno, pues esperemos que tengáis, que apoyéis este nuevo proyecto que se va a iniciar. Todas las redes sociales cambiarán al nombre de la nueva revista, para ya pues que lo sepáis, ningún grupo va a desaparecer, ningún grupo de Facebook, ningún grupo, a lo mejor pues los perfiles de Instagram y todo eso cambiarán de nombre y listo. Y en cuanto pues al canal, pues bueno, sabéis ya que va de manera independiente a Fenómena en Español, ya es un canal 100% mío, así que bueno, pues el canal obviamente va a apoyar a esta nueva revista, va a darle pues toda la visibilidad posible para que pues crezca y sobre todo llegue a los niveles que llegó Fenómeno en Español. Y la verdad es que me pone muy triste todo esto que sucede, porque Fenómeno en Español fue mi primera casa y a la cual pues le tengo un gran cariño y sobre todo pues que fue como mi hogar. Y bueno, pues duele ver estas cosas que suceden, pero a veces la vida es así, unas cosas se van, pero otras cosas nuevas nacen y hay que aprovechar estas cosas nuevas. La verdad es que no sé si sabías ya todo esto, Laura, y vos, José No, Manuel. a mí como estudiante de la carrera de edición en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, y también con el proyecto que tenemos editorial en curso, que es el Arca de Ainé Ediciones, a mí me entristece sobremanera, que yo no es que veo otras editoras o lo que sea como
competencia, aunque lo sean de hecho, porque a mí como persona que ama los libros y que ama el fenómeno y que ama la difusión, y que vos sabés que nosotros también tenemos una revista a punto de salir, que por problemas técnicos no la pudimos sacar, con problemas de la, de la diseñadora, pero tenemos el material listo ya hace bastantes meses. Me da mucha pena que pasen estas cosas, porque es como decir, bueno, no se va a reimprimir el libro tal. Ay, pero ¿cómo? O sea, yo prefiero que haya más material disponible, porque Claro. también es enriquecedor las distintas versiones, las distintas fuentes, ¿no? No está bueno. Es como cuando, no sé, trabajás para otra firma, pero cierran una fábrica de tal cosa. Haces alfajores y cierran otra fábrica de alfajores. Y no está bueno, no está bueno. No está bueno que todo sea un monopolio, sino que haya distintas vertientes que tratan la misma temática también. Eso me parece bien. Por lo cual, ojalá que puedas recuperar esos derechos para En sacarlo y este bueno, y si no, caso, será un proyecto, como decís, con otro nombre, ¿no? pues bueno, yo no soy el propietario de Fenómeno Español, el propietario es Claro, mi buen amigo Darío Fernández, y al cual pues le quiero mandar todo el apoyo desde aquí, desde nuestra humilde morada, de que le vamos a dar todo el amor que necesita en estos días tan duros para él. Y sobre todo, pues cuando en abril esté aquí con nosotros, estaremos de celebración por este seguramente nuevo proyecto que se va a iniciar, lo va a iniciar él será el director, como digo. Y bueno, la verdad es que son cosas que a veces pasan y la vida es así. O sea, la vida, bueno, hay cosas que se van, pero hay cosas nuevas y proyectos nuevos claro. que nacen y hay que mantenerlos con el espíritu y sobre todo con alegría. Y ahora ya, dejando ya todo esto un poco, este anuncio de lado, quería también comunicar que el día 29 de este mes estaré en el evento de Entre Ríos sobre paranormal y ufología. Estaré con Carlos Euchuk y compañía, Lucila Strange Wow. también. Yo estaré vía streaming. Ah, Hablaré sobre experiencias cercanas a la muerte, un tema que apasiona, está levantando bastante pasiones, la verdad, y que yo viví una experiencia cercana a la muerte que fue mi punto de inicio en el misterio. Cómo me metí yo a estudiar el tema paranormal, ya que durante unos minutos estuve en ese otro plano viéndome. Entonces, bueno, el tema es eso, donde relataré un poco mi propia experiencia y qué estudios hay científicos con respecto a la SCM. Y ya, pues, ya para ir finalizando el programa, me gustaría hablar sobre un poco el tema de las mateadas, porque me gustó mucho, la verdad, la idea, la verdad me pareció interesante, pero yo quiero saber que me lo digas, aunque me lo intuyo, ¿no? ¿Por ah. qué se llamó mateada? O sea, mateada ovni. ¿Por qué ese nombre tan curioso? Bueno, primero que nada se me ocurrió porque no existía hasta la fecha que lo hice, una red como tal de personas. Si bien existía la modalidad esta del café ufológico, que hay muchísimos, Ujú. son proyectos independientes que no solían estar conectados y que curiosamente desde hace poco tiempo empezaron a conectarse, y me parece que está buenísimo que eso también pase. Y yo me conecté también con algunos cafés y algunas personas fueron invitadas a formar parte de esta red. El mate, para los argentinos, es una infusión que acá se las voy a mostrar, el mate y la bombilla, donde nosotros tomamos el mate con esto, que también se le llama mate, que la bebida que está dentro se llama mate, lo que hacemos con el mate, con la yerba mate. Y nosotros, los argentinos y muchas culturas del sur de América, compartimos esto como una tradición de amistad, donde vos te sentás a tomar un mate con amigos, raramente con un desconocido. De vez en cuando un desconocido se convierte en un amigo incluyéndolo en tu rueda de mate, digamos, ¿no?
estás en un sitio y alguien llega y tal, y quiere unos amargos, o quiere tal, ¿no? O se toma un mate. O sea, de repente te late que esa persona puede tener una onda, una vinculación con vos, lo ingresás a tu círculo de amistades, de alguna manera con el mate. Es una invitación cálida y abierta a formar parte, a tener una amistad con la persona. Entonces, mateadas me parecía el elemento justo para decir, juntémonos a tomar unos mates y a charlar de esto que nos gusta, que son los ovnis, ¿no? Y bueno, yo tengo una cosa con la palabra ufológico que a mí me parece que, si bien está aceptado por la Real Academia Española y todo lo demás, me parece que ovni es lo adecuado porque es objeto volador no identificado en español para nosotros, entonces para mí me parecía lógico hablar de las mateadas ovni. Y nació la mateada ovnicolonia a través de esto. Después nació la mateada ovni Neuquén, la mateada ovni California, la mateada ovni Santiago. Bueno, la de Neuquén con Lili Guevara, la de Santiago con, perdón, la de Neuquén con Cari Genaro y la de Santiago con Lili Guevara. Incorporamos varias otras mateadas, algunas amagaron como que iban a funcionar, se quedaron, otras siguieron trabajando. En este momento, por ejemplo, tenemos la mateada Utah con nuestra amiga Renata Constantino, Laurita, que está allá en Utah, que la conocés. Teníamos una mateada en Venezuela, en México. Yo también descubrí que a veces las cuestiones tienen un tiempo de vida o tienen una cadencia donde a veces la gente va y viene, o de repente no tiene tiempo para hacerlo todos los meses, o le pasan circunstancias de la vida, o de la técnica, o de las computadoras, pasan cuestiones que a veces hacen que las presencias no sean regulares. Pero hoy en día estamos con José, con la mateada Alcañiz, prácticamente él está en el canal desde hace un año, y con la mateada Alcañiz casi desde ese tiempo, un poco menos. Tenemos funcionando también, a ver, la mateada Buenos Aires con Poli, que tiene que hacer un evento próximamente también, que la llevaba otro chico que también empezó a trabajar muy fuerte en algo que le demandaba muchísimas horas y ya no los puedo seguir haciendo. Y bueno, y pasaron por el canal varias mateadas, y otras se quedaron y se siguieron fortaleciendo. Básicamente, también creamos las mateadas paranormales, que ya no tienen un nombre de una ciudad, sino que están conectadas directamente con el fenómeno paranormal y con el canal, donde vamos haciendo las transmisiones directamente a través del canal. Y bueno, ya será, cuando tenga que ser, que se vayan uniendo gentes de distintos lugares también a las mateadas paranormales, como pasó con las mateadas de las distintas ciudades. Esta característica de ponerle mateada ovni y el nombre de la ciudad atrás es para que la gente diga, mira, hay en tal lugar, ¿a dónde están? Se reúnen porque cada mateada tiene un poco sus características, tiene un poco de la línea general y un poco de sus características. Algunos gustan más de hacer vigilias, otros gustan más de hacer la transmisión a través del streaming, otros gustan más de estar en la parte investigativa y así, ¿no? Ese es el espíritu de las mateadas. Y que nosotros nos vamos enriqueciendo en esta red, nos vamos conectando con los otros amigos, vamos compartiendo experiencias, vamos comparando experiencias. Y bueno, seguimos creciendo con eso. Así que bueno, vos estás invitado también a formar parte ahí del equipo con José, el responsable de la mateada del Alcañiz es José, así que vos ahí preguntale a él. Está meditando, José. No sabemos si está meditando, si lo perdimos. Estoy pensando que tenemos un evento pendiente para el día 4 de abril, Diego y yo, y lo podemos incorporar para la mateada OVNI Alcañiz. Con todo gusto. Sí, si acepta la invitación, Diego. Se podría mirar a ver si no tengo nada pendiente. 4 de mayo, creo que he dicho 4 de abril, 4 de mayo. Bueno, 4 de mayo. Sí. La pregunta es si querés formar parte de la mateada activa, de la mateada Alcañiz. Ahí en vivo te lo pregunto, mirá.
Yo podría colaborar esporádicamente, ya que nos separa pues 1 hora y 20 de recorrido. Sí, pero Entonces, de manera estás más cerca esporádica, de José sí. que mío. Obviamente, pero sí que podría de vez en cuando pues ir alguna vez por allí. Y por qué no, pues darle un abrazo también a José Manuel Claro. y que me cuente esas experiencias, ¿no? Que otra vez que él vivió, que bueno, son realmente sorprendentes. Y yo quería preguntar también ahora, sobre todo a José Manuel, ¿cómo decidió unirse a todo esto de las mateadas? Porque a mí me sorprendió un día que yo veo de repente a Inés del Río, mateada de Alcañiz. No Digo, podías anda, creerlo, digo, no decía, ¿cómo puede puede ser. ser? Digo, no puede ser. Digo, ¿quién conocerá de por ahí de Alcañiz? Y veo pues a José Manuel, que con el tiempo pues me contactó. Y la verdad es que, pues bueno, yo pues ahí descubrí una historia realmente increíble, pero me llamó la atención, ¿no? Eso de ver Mateo de Alcañiz y con la foto de la plaza allí, y bueno, pues me llamó mucho la atención. Pero, José Manuel, ¿cómo vos decidiste meterte en este tema de las mateadas que organiza nuestra amiga Laura? Pues mira, a través de Juanma Parsifal conocí a Laura. Tuvimos un programa para hacer la presentación de mi libro, que fue el primer canal donde se presentó el libro Nombres cambiados, ovnis y contactados. Y después del programa nos quedamos un poco de tertulia y me ofreció hacerme cargo de una mateada en Alcañiz, en España, porque no había ninguna y me gustó la idea. Y en febrero en febrero del año pasado, hicimos la primera mateada y que fue muy divertida también porque hubo mucho movimiento con los coches, fuimos a ver los petroglifos de noche, estuvo muy, muy bien esa mateada y desde entonces hasta ahora, 1 año y 2 meses prácticamente. Ajá. Porque yo recuerdo que incluso pues ha participado gente de tu familia, José Manuel, y hacíais el famoso círculo de la energía. Que bueno, Mm. nosotros, yo también lo he usado, ese círculo de la energía, además con alguien que llevaba la comunicación, la transcomunicación TCI, pero me sorprendió, ¿no? De veros ahí con el círculo, como hacíais para aumentar, según la radiestesia, las unidades Bobis. Entonces, Exactamente. eso, Sí, y, sí, y sí. eso parece ser que genera algún tipo de vórtice energético que llamaría a estas entidades. Mira, yo te puedo decir que jamás en Alcañiz hay una zona que es totalmente desértica, que es muy curiosa porque es una zona de unos kilómetros cuadrados y que es puro desierto, como los Monegros. Y que yo la bauticé. ¿Cómo la Exactamente, bauticé, José? que ella la bautizó por los fenómenos que ocurren allí como la zona del silencio europea, porque allí estallan, como te pasó a ti, las baterías, se fastidian los relojes, en fin, hay una serie de fenómenos. Pues allí, después de hacer las ruedas de energía, yo jamás he visto llover y en cielos cubiertos he visto cómo se abren claros justo encima de donde hemos hecho la rueda de energía. Hostia, Estábamos charlando con José cuando me estaba contando todo eso, él me contaba lo que iba pasando, y le digo, pero si esto es como esto es como la zona del silencio, todo lo que pasa, se te apagan las cosas, se te lo otro, se te desmagnetiza, se te descarga, no sé, esto es la zona del silencio, digo, de repente en la atmósfera pasan pero cosas, ¿eh? curiosamente al desierto de Monegros también se le llama el Valle del Silencio, la zona del silencio también, se le llama así. Sí, Bueno, sí. ve, yo no sabía, pero me sugirió completamente ahí lo que pasa también este fenómeno en América del Norte, ¿no? Que es tan impresionante, ¿no? Digo, que Ujú. tienen ahí en el desierto de Alcañiz la zona del silencio, y yo pienso que sí, pienso,
O sea, no escuché de ningún otro lugar, por lo menos hasta ahora, en Europa, así que ya tiene nombre el sitio. Me parece muy, muy, muy adecuado porque el que sabe de la temática, cuando hablamos de la zona del silencio, sabe a lo que nos estamos refiriendo. Los ya sensores pueden saber la característica del lugar, ¿no? Decía que los movimientos saltan solos. En fin, hay una serie de circunstancias que lo hacen especial a ese lugar. Habría que hacerle, estamos pidiendo, José está pidiendo, él concretamente, digo estamos porque somos parte del equipo, la protección para el lugar, ¿no? Justamente también en la zona de los petroglifos para que no los estropeen, porque es importante, es necesario que lo hagan, así que todas las firmas que podamos juntar, los invitamos a todos a sumarse también, nos pueden escribir a José, a mí, el mail mío es ainedelrio con número 2 @gmail.com, y a José también, que ahora les va a dejar el suyo o el contacto de él, para que podamos también hacer este pedido de que hagan esa protección, porque es necesario. Contad con mi firma también, contad con ella. Perfecto. Mi mail es josemanuelsalafranca@gmail.com, es muy facilito, mi nombre y mi apellido. Y nada, esperamos que por lo menos lo puedan vallar para que no haya vandalismo y puedan durar como mínimo otros 100 años. Otros años, otros 100, otros 1000. Otros 1000, que nunca envejecen. O más. Exactamente, que se preserve como zona natural, como zona reserva natural, que es lo que deberían hacer con muchos lugares, pero que lamentablemente por temas de dinero no lo hacen. Y bueno, ya hemos llegado, pues lamentablemente al final del programa, porque ya aquí es muy tarde, aquí en España. Y sí. pues bueno, José Manuel, y además en Alemania, pues también. En Alemania, a las 0:42. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una charla amena, un placer haber tenido incluso a Poli aquí por primera vez, ver que se haya animado también José Manuel a estar aquí haciendo el aguante. La verdad es que... Muy agradecida, por supuesto, con los chicos y contigo. Chapó. Y sobre todo, pues a vos, Laura, agradecerte que hayas contado estas hermosas experiencias, y sé que tienes muchas más, pero eso ya lo contaremos para otra vez. Tengo otras para contarte de Alemania. Estuve en el castillo de Frankenstein, de la familia. Tuve otra experiencia de reconocimiento de un lugar remoto a donde iba a ir a hacer una investigación y el lugar no me lo permitió. Eso te lo contaré en otra oportunidad. Así que bueno, agradecerte muchísimo, desearte como siempre muchísimo éxito, querido amigo. Agradecerle muchísimo a los compañeros, a José y a Poli, que los quiero mucho, y que son una masa, una gente excepcional, buenas personas, buenos compañeros, buenos colaboradores y buenos profesionales en sus áreas, en todo lo que hacen, en la investigación y en toda la difusión que hacen. Y bueno, José Manuel, para despedirte, ahora voy a dejar que se despida José Manuel y luego ya pues que finalice la despedida a Laura como se merece. Así que, José Manuel, ¿cómo te pueden encontrar a vos en Facebook, Instagram, etcétera, etcétera? Y pues, sobre todo, pues, ¿cómo te has sentido aquí? Aquí pues me he sentido, como siempre que vengo, pues me he sentido muy, muy a gusto y nada, a tu disposición cuando quieras que vuelva, esperando el día 4 de mayo a ver si sale bien la experiencia. ¿Y cómo localizarme? Pues con mi mail de josemanuelsalafranca@gmail.com, en Facebook como José Manuel Salafranca, en Instagram también, y luego en el canal de YouTube, donde tengo colgadas todas las intervenciones en el canal de Aine del Río, pues José Manuel Salafranca Espinosa, y allí también pueden dejar los mensajes y lo que estime la gente oportuno. Y nada, pues nada, Laura, ha sido un placer hacerte el aguante y gracias, para querido. eso.
Sean lo más. Gracias, querido. Bueno, Dieguito, nada, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando en el chat. Un abrazo grande. Les pido que se suscriban al canal, como les dije antes, a Inés del Río. También nos sigan por las redes. Tenemos grupo de Facebook. Tenemos, tenemos dentro de poquito el Arca de Ainé. Con ya hay libros ya en palestra, en preparación, que lo sepan. También apoyamos, por supuesto, la difusión, aunque no la editora del libro de José, por ejemplo, no sea la misma y vengan otros colegas que vienen al canal. Apoyamos a toda la gente que tiene ediciones, que tiene libros, porque yo soy amante de los libros de alma de toda la vida y lo voy a seguir siendo, y por eso me metí también en el ámbito editorial después de pasar por el tema de la actuación y todo lo demás. Así que bueno, que me ubican también en el mail a inedelrio2@gmail.com. En el Facebook estoy como Aeracura Laura Inés, los quise poner invertido, pero Facebook hizo lo que se le dio la gana. O la página de Facebook también a Inés del Río. Tenemos Instagram, estoy en LinkedIn y no sé cuántas cosas más, me estoy olvidando una red, no importa. TikTok también tengo, y el Facebook y el Instagram, y no sé si me olvidé algo más. Bueno, sí, tengo también ¿cómo se llama la otra red? Ay, no me acuerdo. Bueno, ustedes búsquenme como Inés del Río en las redes y me van a encontrar, o como Laura Show Woman, también estoy, así que también me pueden ubicar en Instagram. Y muchísimas gracias, Dieguito. Y tenemos pendiente que vengas al canal, ¿eh? Así que después arreglamos para que vengas a devolverme la visita al canal, dale. Hombre, eso ya, darlo por hecho, ya lo hablé con José Manuel, así que darlo por hecho. Aquí he dejado para que podáis suscribiros al canal de Ainé, he dejado el enlace. Y Muchísimas la gracias. verdad, para darle sobre todo el apoyo, el trabajo que hace. Y la verdad es que ha sido una charla muy amena, la verdad. Y siempre viene bien, después de una semana dura de trabajo, de mucho desgaste mental, pues viene bien estas charlas y viene bien, sobre todo, pues el estar pues rodeado entre tu gente que hace lo mismo que tú, que se divierte pues investigando como tú, y eso es de agradecer porque son estas charlas las que dan la vida. Gracias, Así que querido. Un beso grande a todos, a Charo, a toda la gente que estoy viendo ahí en el chat, a Vero, a Oscar Rodríguez, a Poli García, a David, que es Gruta Elemental, a nuestro amigo David de David Suchet, Chile, y a Vero, a un Viviana Muñoz, grande. que siempre la saludo también, un beso grande. Y a toda la gente, si alguien ahí se me queda por ahí. Pero bueno, muchísimas gracias también a toda la gente, a Vero, a toda la gente que estuvo ahí acompañando. Un beso grande. Y bueno, pues la semana que viene voy a estar el día 29 en este evento en Argentina, y el día 30, perdón, voy a tratar un caso muy singular de una desaparición que fue prácticamente, diríamos, al estilo Jacobo Greenberg, pero Guau. es una desaparición misteriosa, realmente misteriosa. Ya os Impresionante. contaré de quién es. Ya os Diego, contaré y de déjame quién es. invitar a la gente para mañana, que mañana tenemos Mateada OVNI, que va a venir una persona de un canal muy especial de Código OVNI, que se llama el señor Jorge Marrón. Así que mañana a las 22 horas de acá Grande, de grande. nuestro país, acá en Alemania, de Europa, tenemos Mateada OVNI, así que ahí los esperamos. Pues ahí Gracias. estaremos dando todo el ánimo y todo el apoyo a nuestra querida Laura. Un besote. Y bueno, pues ya nos vemos la semana que viene. El directo será el sábado, no será el viernes, por razones que ya he contado. Así que bueno, esto ha sido todo. La verdad, como digo siempre, gracias por acompañarnos y sed buenos, que para malos estamos los tres que estamos aquí. Y, y bueno, que el misterio os acompañe, amigos. Así que buenas noches y mañana nos vemos en el canal de Aine. Así que, chao, amigos. Chao. Hasta luego. Mañana. Gracias. Chao, chao, chao.